Ahí Ya está estamos. Maxi acomodándose Sí. para llegar como cada mediodía Que tome un con poquito de toda agua. la información. Sí. Hidratate como corresponde, Maxi. Hidrátate, Maxi, buen ¿Cómo día. andan? ¿Cómo Sorbito, estás? para después seguir todo el programa. ¿Cómo andan, Pacu? Bien, ¿cómo Mariana? estás? Bueno, ahí siguiendo de cerca lo que planteaba el propio presidente, no hay Sí, un como gobierno que busque una autocrítica. No. Acá, y como dice Mariana, el presidente está en campaña total. Ya está en la campaña total. La frase para mí más significativa al respecto es cuando dijo: si hay una grieta, si existe la grieta, yo quiero terminar con la grieta, pero no me digan, no voy a ser cómplice de la crueldad que hicieron con los hospitales. Y ahí empieza el Atrás. listado de críticas Claro. a Cambiemos. Sí. Críticas que calzan muy bien en el electorado del kirchnerismo. Sí. Es decir, porque verdaderamente, de hecho, se le estaba reclamando a Alberto Fernández dentro de ese electorado Que le hable a una los posición propios, más dura. Maxi. Exactamente, Que le una hable- posición más dura para los Que le propios. hable a los propios, porque en las últimas encuestas que habían visto, el tema de que también el votante propio era el que se empezaba a sentir decepcionado de ciertas decisiones que Alberto Fernández no tomaba Claro. de cara a su espacio Claro, pero político. vale esto Y de- los propios no son, perdón, no son solamente Macri, Patricia Burri o No, Duro, no. las críticas a ellos, sino también las críticas a Larreta. Ahí Alberto Fernández dijo, bueno, acá se pueden vacunar, el PAMI vacuna y demás, pero no como ocurre En la ciudad, de Buenos Aires, que le dieron las vacunas a las prepagas Sí. para que vacunen a sus afiliados, ¿no? Bueno. Ahora, hay una primera parte de lo que vos remarcabas del presidente que entonces no es verdad. La idea de cerrar la grieta no parece ser válida si vos a esa idea después le pones un condicionamiento que es: quiero cerrar la grieta, pero no quiero ser cómplice y entrar de vuelta. Sí, es que es un año electoral y claramente en ese año electoral, bueno, el presidente ha encontrado cuál va a ser su estrategia. Su estrategia Totalmente. va a ser claramente Sin vacunas y de con la economía confrontación. como está, Maxi. Olvidate. Bueno, ese es otro problema, digamos, que es la realidad, más allá de la campaña electoral. Sí. Ahora vamos a hablar. Dale. Te seguimos, todo Gracias, tuyo. Maxi, Mariana, buen programa. Pacu. Nos quedamos viendo. El lunes a las 10 nos reencontramos. Chau, chau. Chau. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. Hoy tenemos un programa con mucha información, vamos a contar muchas cosas respecto a lo que está pasando con algunos temas del bolsillo, de la economía cotidiana. ¿Qué quedó, por ejemplo, con el tema de las asistencias por el COVID? ¿En qué están todos los planes de asistencia de pago de sueldos, ATP, bueno, distintos tipos de ayudas? Vamos a hacer un punteo y van a ver qué es lo que ha quedado. Es muy poquito, se ha desmontado eso rápidamente por pedido de Guzmán, en términos de cerrar el déficit fiscal y achicar un poco las cuentas fiscales, pero van a ver qué quedó, también en términos de créditos, bueno, de refinanciación, una serie de congelamientos que había, varios, no solamente con alquileres, sino también con créditos. Bueno, ¿qué es lo que quedó respecto a esas ayudas? Porque es una forma también de organizarse en términos del bolsillo. También vamos a hablar sobre el tema alquileres, porque atención que no solamente están subiendo nuevamente muy fuerte los alquileres, más del 60% en el último año, sino hay todo un tema en el mercado inmobiliario que tiene que ver con que hay una gran cantidad de, ahora sí, de departamentos y casas en venta. Y están bajando las propiedades en dólares. ¿Qué tipo de propiedades están bajando en dólares? Y vamos a hablar también de qué está pasando con los precios. No solamente los precios de la carne, que hoy está en todos lados, lo habíamos anticipado acá el lunes, hay una disparada nuevamente del precio de la carne, sino también el precio de los materiales de la construcción. Ha habido un boom de compras y los materiales de la construcción han aumentado más de 70% en el último año. Lo que sucede es que, claro, todos lo miden en términos de dólares y en términos de dólares están en el piso histórico. Entonces mucha gente ha vendido los dólares para comprar materiales de la construcción que, insisto, están aumentando fuertemente. También vamos a hablar en un ratito de esto que ha generado una polémica muy grande, que es la derogación de un decreto de Macri que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y facilitaba su rápida deportación. Esto ha sido derogado y ha generado nuevamente una serie de cruces grandes, muy fuertes críticas del macrismo a esta decisión del presidente Alberto Fernández. Y la pregunta es: ¿qué piensa Sergio Berni de esto? Porque Sergio Berni ha sido también uno de los grandes críticos en tema de cuestiones de seguridad de algunas políticas del gobierno nacional. Y de hecho, bueno, llama la atención este tema nuevamente instalado porque el presidente prácticamente no habló
de la cuestión de la inseguridad que está en la agenda, obviamente, de todos los argentinos, y sobre todo en el Gran Buenos Aires, durante su discurso el lunes pasado en la Asamblea Legislativa. Pero vamos a arrancar con esto que me parece crucial, y vamos directamente a los bifes. ¿Cuáles son hoy las prioridades del gobierno? Uno se pregunta verdaderamente cuáles son las prioridades hoy de Alberto Fernández. El Poder Ejecutivo es unipersonal en la Argentina, es quien lleva adelante la gestión, más allá de las interferencias de su socia política, de Cristina, o de otros aliados. ¿Cuáles son las prioridades hoy del presidente? Porque se lo ve desde el lunes muy metido efectivamente en la campaña electoral, que ya ha alargado, es uno de los puntos que está hoy evidentemente en la agenda. De hecho, lo veíamos recién al presidente nuevamente en el discurso haciendo eje de críticas, algunas fundamentadas, otras no tanto, pero fuertes críticas aprovechando cual si estuviera en un atril de campaña electoral, críticas muy duras al macrismo, a María Eugenia Vidal y también a Horacio Rodríguez Larreta con el tema de la vacunación. ¿Es la prioridad del gobierno, además de la campaña electoral en este momento, la guerra de Cristina con la justicia? Aún suponiendo que hubiera lawfare, como dice Cristina, ¿las causas de corrupción de Cristina son hoy la prioridad de la agenda del presidente? ¿Qué hacer con esto? ¿O las prioridades del gobierno son y deberían ser, sin duda, en primer lugar, la carrera por las vacunas? Hay un riesgo muy grande de una segunda ola y eventualmente si llega una segunda ola, no solamente el drama sanitario, sino económico que esto supondría, tener que volver a cerrar cuando justamente has recortado todas las ayudas COVID porque te quedaste sin combustible. El Estado está tratando de emitir lo menos posible respecto a la montaña de emisión monetaria del año pasado. Pero atención con este tema porque estamos viendo una foto muy impactante que es Brasil, acá nomás, y es una foto que refleja esa segunda ola y refleja también el impacto económico de la segunda ola. Brasil está nuevamente cerrando actividades económicas que había abierto. Por ejemplo, yo converso con empresarios gastronómicos o del sector comercial y ayer me decían que veían impactados como en Brasil, en San Pablo, en los principales centros urbanos, estaban cerrando nuevamente los shoppings, todos los comercios, los restaurantes, los bares y demás. Y ese es un riesgo para la Argentina si no se acelera la carrera por las vacunas. Y ahora vamos a hablar qué está pasando con el ritmo de vacunación y cuántas vacunas efectivamente puede disponer la Argentina en los próximos meses y a quién se está vacunando, ¿no? Porque parece también, está muy confuso el tema de las prioridades. Si va a empezar solo por los médicos, después se fue al primer grupo de riesgo, más de 80 años, pero se empezó ahora también el tema de los docentes, empieza el tema de las fuerzas de seguridad, entonces un ratito vamos a hablar qué está pasando con las vacunas y si se puede acelerar la vacunación, que es clave para evitar este gran riesgo de la segunda ola o mitigarlo por lo menos. Y eso debería ser para el presidente la consolidación de la recuperación económica como también la otra prioridad de gobierno. ¿Y por qué digo la consolidación de la recuperación económica? Porque la recuperación económica está ocurriendo. Efectivamente, los datos que ya estábamos viendo de actividad industrial, por ejemplo, en enero, marcan un crecimiento incluso respecto a igual mes del año pasado, de por lo menos 4%. Esto se va a acelerar a partir de marzo y abril cuando se compare con los datos del derrumbe del año pasado. Pero atención que la inflación viene corriendo demasiado rápido para recomponer el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y demás. Hay un problema de faltante de dólares que hay que tratar de resolver porque cuanto menos dólares tengas, menos fuerza puede tener la recuperación porque Argentina necesita importar para producir. Y hay además el riesgo este que les decía del retiro de las ayudas COVID para equilibrar la situación económica, estabilizar el tipo de cambio, lo dijo con toda la letra Guzmán. Si emitimos demasiado, todo eso se va a la brecha cambiar y presiona sobre el dólar. Ahora, en un contexto donde todavía está el riesgo de que la pandemia no haya terminado, ni mucho menos, y pueda agravarse si no se avanza con la recuperación. Entonces la pregunta en última instancia es, ¿alguien tiene un plan B o el presidente está convencido
tiene razones para entusiasmarse con los números económicos de la recuperación de los próximos meses, pero está convencido de que, bueno, es sacar a cruz. Ojalá que no ocurra, pero que si ocurre que viene una segunda ola y hay que volver a cerrar, bueno, imposible hacer un escenario sobre lo que puede ocurrir en la Argentina, ¿no? Y mientras tanto se sube a la campaña electoral y está machacando permanentemente buscando un contrincante, ¿no? Porque la oposición está desperdigada, Macri aparece de vez en cuando y es el contrincante ideal en la campaña electoral. Y voy con esto, porque dentro del programa del gobierno hay una discusión muy fuerte respecto a qué hacer con el Fondo Monetario, que era sin duda un tema espinoso para el año electoral, cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario como imaginaba y lo dijo públicamente Martín Guzmán en mayo, a más tardar. Es complicado justificar desde el peronismo y desde un gobierno que tuvo 12 años de kirchnerismo machacando contra el FMI, cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario en medio de un año electoral. Ahora, efectivamente, ¿se quiere acordar con el Fondo antes de las elecciones o ya está decidido pasar la decisión para después de las elecciones? Y veamos qué tendría a favor, qué es lo que sumaría un acuerdo con el Fondo Monetario antes de las elecciones, como quiere Guzmán, en mayo. Bueno, el principal beneficio de eso, que es lo que quiere Guzmán, es refinanciar vencimientos de 4.500 millones de dólares con el Club de París y con el propio FMI antes de las elecciones. ¿Para qué? Para liberar dólares de las reservas y de los que ingresen ahora con la soja a partir de abril para poder importar más y crecer más. Obviamente también, si vos haces un acuerdo, estabilizás más rápido, vamos rapidito porque tenemos varios invitados, estabilizás más rápido el mercado cambiario, no tenés que estar haciendo la bicicleta que estás haciendo con los bonos del Banco Central, contando las reservas todos los días, que por un lado comprás y por otro lado vendés, y además estás poniendo todo tipo de restricciones a las importaciones, que obviamente no están frenando hoy la recuperación económica, porque la economía estaba totalmente cerrada el año pasado, pero en términos de que eso se note, en términos de empleo, de expansión, de inversión, hay una restricción muy fuerte que es la falta de dólares. Por eso Guzmán ha planteado esta cosa para algunos descabellada e insólita, que en un gobierno peronista quiera cerrar un acuerdo con el FMI en mayo, en medio de una campaña electoral. Y liberar fundamentalmente dólares de las reservas para financiar el crecimiento, en la expansión, la recuperación económica también vía importaciones. ¿Qué juega en contra del acuerdo con el fondo? Bueno, el costo político electoral. Es difícil justificar un acuerdo con el fondo que tiene obviamente cláusulas de ajuste fiscal y de condicionamientos, no solamente ahora, sino para los próximos años, en medio de una campaña electoral donde estás tirándote tortazos con la oposición, sobre todo si querés, como lo planteó el propio Guzmán públicamente, y es una idea de Cristina, que te lo apruebe la oposición en el Congreso, es decir, que haya un consenso alrededor del acuerdo con el FMI, un acuerdo a 10 años en medio de una campaña electoral, parece ciencia ficción. Hay mayores condiciones, el FMI está pidiendo un mayor ajuste fiscal, no mucho más de lo que plantea Guzmán, pero un mayor ajuste fiscal para ir más rápido, por ejemplo, con el aumento de tarifas de servicios públicos, para achicar más rápido la cuenta de subsidios que se disparó el año pasado con los subsidios energéticos, y sobre todo, que tiene en contra un acuerdo con el fondo en medio de una campaña electoral, que tenés la política económica intervenida en la campaña electoral. Es decir, cualquier acuerdo con el fondo significa que todos los días le tenés que pasar los datos a Washington de la reserva, de cómo estuvo actuando el Banco Central en la política monetaria, de cómo, todos los meses, de cómo vienen tus cuentas fiscales y demás, y eso te acota el margen de maniobra que tenés. Por ejemplo, si necesitas dar un bono adicional a los jubilados o la UH o avanzar sobre alguno u otro sector, todo lo tenés que consultar en Washington y obviamente es bastante complicado. Bueno, en este contexto aparece lo que puede ser un regalo del fondo en el momento justo. Hoy lo confirma el colega Carlitos Burgueño en Ámbito, que efectivamente hay una decisión política en Washington con la administración Biden de aprobar lo que Cristalina
Georgieva, la directora gerenta del fondo, la búlgara que es aliada del gobierno de Alberto Fernández, viene insistiendo, junto con otros gobiernos, viene insistiendo desde el año pasado que es una ampliación del capital del FMI y su distribución sobre todo entre los países en vías de desarrollo, y si eso efectivamente se aprueba ahora, el mes que viene, en la asamblea de primavera boreal en Washington, si eso se aprueba en los primeros días de abril, esto podría significar que la Argentina podría recibir, a más tardar en mayo, un ingreso adicional de 3.500 millones de dólares en DEG, en Derechos Especiales de Giro, que es la moneda del FMI, e inmediatamente eso se integra en las reservas del Banco Central. Hoy le han quedado al Banco Central, no vi el último número, pero creo que están alrededor de 400, 500 millones de dólares de DEG en las reservas de Derechos Especiales de Giro, son rápidamente canjeables por dólar, pero si no, con esos mismos DEG le podés pagar al FMI y eventualmente podrías hacer un acuerdo con el Club de París para que los vencimientos que hay de deuda este año con organismos internacionales los puedas cancelar con eso y no puedas tener tantas presiones sobre la reserva y puedas postergar el acuerdo para después de las elecciones. Atención que esto es clave para patear el acuerdo después de la elección y es un regalo que efectivamente puede llegar, nada, como esa, llovió del cielo, entre otras cosas llovió del cielo también porque está la administración Biden, porque Trump se opuso a esto el año pasado y eso le puede significar a la Argentina un respiro y le puede significar al gobierno no necesitar el acuerdo con el fondo ante las elecciones, sino poder patearlo para más adelante. Insisto de todas maneras que corren las restricciones que decía, obviamente con un acuerdo con el fondo podés tener más disponibilidad de dólares para poder tener menos restricciones a la hora de expandir la economía, pero tenés condicionamientos también fuertes desde el punto de vista político en un año electoral. Tenemos la posibilidad de hablar con Manuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía de la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy es consultor económico, muy requerido por empresas, bancos, también en el exterior. Ahora voy a hablar con él porque él tiene una posición bastante crítica respecto a lo que es el tema del dólar futuro, porque de alguna manera contradice un poco las visiones que hay de un lado y del otro, o la querella que anunció el presidente el otro día respecto a el manejo del préstamo con el FMI, la querella criminal contra la administración Macri. Pero bueno, me interesa un poquito la visión de Álvarez Agis respecto a esto que estamos comentando, y cómo está viendo esta situación para los próximos meses y este tironeo interno que hay dentro del gobierno. Emanuel, gracias por atendernos, como siempre. Hola Maxi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bueno, contame un poquito, ¿cómo estás viendo esto? ¿Crees que efectivamente el gobierno, con esto que yo contaba, va a terminar pateando el acuerdo para después de las elecciones y que tiene margen para hacerlo? Ojalá que no, siempre y cuando el acuerdo tenga dentro algo razonable. Digamos, no te olvides que ahora estamos todos, viste, con la lotería de si firmamos o no firmamos. Pero vos no te olvides que la última vez que firmamos un acuerdo con el fondo, el dólar estaba a 20 y llegó a 60, con lo cual es importante firmar, pero también es importante que el acuerdo tenga un contenido razonable para una economía como la Argentina, que viene recontra golpeada. Obviamente que si vienen los DEX, bienvenido sea, si viene la soja 530, bienvenida sea. A mí me parece que hay que aprovechar la buena suerte que nos tira el mundo y algo que me parece que se dice un poquito menos, pero que es el buen resultado de la estabilización que arrancó Guzmán ahí por el 15 de octubre y que hoy permite que el Banco Central compre reservas, que el paralelo baje y que más o menos estemos empezando un poquito a respirar después del susto de septiembre. Para mí hay que aprovechar esa estabilización para terminar de apoyar la economía, digamos, sobre bases firmes y que no tengamos nada más que una recuperación cíclica respecto al año COVID, sino que arranquemos en alguna especie de sendero de crecimiento para adelante. Mi impresión, un acuerdo con el fondo ayuda siempre y cuando lo que firmes sea cumplible y no sea una locura, ni desde el punto de vista de lo que te pide el fondo, ni desde el punto de vista de lo que ofrece el gobierno. Ahora, Emanuel, claro, yo contaba los pros, ¿no? del acuerdo con el fondo, un poco lo que vos decís, poder tener también una estabilización más
más consolidada desde el punto de vista cambiario, tener más disponibilidad de dólares. Y eventualmente también tener un plan B, porque si llega a haber una segunda ola de COVID o pasa algo en el mundo, te subieron la tasa de interés afuera, que la administración Biden dice que no lo va a hacer, pero que están todas las proyecciones respecto a cómo viene creciendo la economía norteamericana y si vuelve la inflación en Estados Unidos, la tasa va en algún momento a subir. Bueno, ¿cuál es el plan B que tiene la Argentina en este momento? El único plan B que tiene es el acuerdo con el fondo. Sí, por eso yo creo que vos vas a coincidir en que acá el malo de la película es el fondo, digamos, y que nos metieron un acuerdo que nos llevó de 20 a 60 mangos el dólar, nos hizo perder prácticamente todas las reservas y nos metió en una recesión, fue, acordate, que el tipo de cambio flote libremente y si falla eso, emisión cero, que la inflación baja, la inflación subió. Entonces lo que digo es, al malo vos lo podés, déjame ponerlo así, putear o sacarle plata. Yo prefiero sacarle plata. Digamos, me parece que el Fondo Monetario tiene que estar, en la medida que Argentina lo necesite, dispuesto a fondear una recuperación que Argentina, con lo puesto, le queda corto. Digamos, Argentina no tiene hoy ni un stock de reservas, digamos, que a vos te deje conforme, no parte de una muy buena situación en materia de capacidades productivas y de inversión. Después de, digamos, de vuelta, 2 años de recesión en 2018-2019, COVID en 2020. Entonces, a mí me parece que el fondo lo que tiene que poder plantear con Argentina es que el plan A sea razonable, porque la otra vez el plan A del fondo era demencial, y que el plan B sea un plan que entienda lo que se denomina en economía las vulnerabilidades de Argentina, ejemplo que la soja vuelva a 300, cosa que hoy no parece ser un caso, pero que podría ocurrir, y que en ese plan B diga, che, si hace falta plata, yo la pongo, que es lo que uno espera del fondo, que cuando te va mal te preste la plata, porque eso de que te presten la plata cuando te va bien se llama bancos. Los bancos te dan el paraguas cuando hay sol. El fondo se supone que es el contracíclico, es el que se supone que te da el paraguas cuando los bancos te lo sacan y empieza a llover, que es un poco, creo yo, lo que explicó la decisión de Macri original de ir al fondo. Dijo, che, los bancos no nos prestan más. Ah, tranquilo, está el fondo. Lo que pasa es que cuando fuiste, lo que te pidió fue peor que la recesión que te podrías haber comido en primer lugar. Ahora, Manuel, el otro punto, y ahora vamos al tema del préstamo del FMI y el anuncio de Alberto Fernández de la querella criminal. Se lo ve a Alberto Fernández claramente en campaña electoral. Ya está, y aparte encontró el rumbo, encontró el norte. Le decían dentro del propio kirchnerismo que era blandito a la hora de dirigirse a la oposición, a Rodríguez Larreta. Ahora va con todo y del otro lado también le tiran fuerte. Ahora, vos ves un acuerdo con el fondo, ponele mayo, ¿no? Mayo, junio, que además el gobierno argentino dijo que lo quiere pasar por el Congreso y esta fue una idea de Cristina para darle consenso y me imagino que el fondo también debe estar interesado en levanten la manito en el Congreso todo, porque este es un acuerdo a 10 años y Alberto Fernández o Cristina o quien sea va a estar 10 años seguido, difícil que estén. Ahora, ¿vos ves eso posible o ves que ya empezó? Y te lo pregunto ya no como economista analítico, teórico, sino vos estuviste en el fragor de la conducción económica y sabés que más allá de los errores conceptuales que hay, y muchos de un lado y del otro, de las distintas gestiones, yo los he visto pasar a todos, también está el despelote del día a día, ¿no? ¿Vos te imaginás a Guzmán con la carpetita sentado al lado de los funcionarios del FMI firmando un acuerdo y mandándolo al Congreso ahora en estos meses de campaña electoral? Mira, Maxi, a veces hay dos tipos de economistas, ¿no? En general, los que te dicen, che, busquemos maximizar ganancias y los que te dicen, che, busquemos minimizar pérdidas. ¿Qué quiero decir? Vos me podés decir, mira, Emanuel, no hay que firmar el acuerdo con el fondo, porque hay que maximizar todo lo que se pueda el desempeño económico de Argentina en un año electoral para que la gente llegue a las urnas con el bolsillo caliente y nos vote a favor. Que uno, viste, a veces se ofende y dice, che, la verdad que los políticos hacen cosas para ganar elecciones. Bueno, digamos, bienvenidos. O sea, es eso justamente lo que uno le pide a un político, que gane elecciones porque gobierna bien. Ahora, ¿qué es minimizar pérdidas, Maxi? Ahí me parece que está el punto. Ojo, que por pasarte de rosca, estimulando la economía para tratar de que la economía se recupere, no te vaya a pasar lo que te empezó a pasar cuando te empezaste a ir un poquito del rumbo en octubre, que es que empecemos a pelearnos con el fondo, empecemos a poner en duda el plan de estabilización que se aplicó en Argentina desde el 15 de octubre
y esa mayor incertidumbre termine con el dólar de vuelta a 200, porque yo te aseguro que no hay plan económico que te haga ganar las elecciones si el dólar oficial o el paralelo sube sin parar. Y nosotros ya sabemos que el paralelo sube sin parar cuando la economía argentina entra en estas dudas. Che, Claro. ¿vamos a acordar con los bonistas o no vamos a acordar con los bonistas? Subió el dólar paralelo. Digamos, septiembre. Che, ¿vamos a ajustar el cepo o no vamos a ajustar el cepo? Terminó subiendo el dólar paralelo. Entonces, si te vas a una discusión muy fuerte con el fondo y pones muy en duda cuál es el rumbo económico, que yo creo que a partir del 15 de octubre el rumbo económico es mucho más razonable, me parece que eso te puede terminar como una especie de boomerang electoral porque te puede terminar pegando en el dólar paralelo, que es una cosa Claro. tan sensible para el humor, ¿no? En el medio de una campaña electoral donde además siempre hay habitualmente un proceso de dolarización adicional de Claro. cartera cuando empieza a haber un poquito más de resto, más de ahorros en la sociedad y recordemos que hay además una cantidad de depósitos importante que ha estado creciendo, sobre todo ajustados por inflación y demás, y eso es un riesgo. Vos sabés que yo estoy seguro que esa era la idea de Guzmán de insistir tanto con el acuerdo con el fondo, abril, mayo, además de anclar expectativas, ¿no? Gran parte también de la estabilidad de estos meses fue Pícaro Guzmán diciendo tengo un acuerdo con el fondo bajo la manga, para desplegarlo a más tardar, primero dijo marzo, después abril, mayo y demás. Pero también es cierto que Guzmán se encontró con este regalo de, primero, la soja firme arriba de los $500, la tasa de interés que todo el mundo está sorprendido, internacional, planchada en cero. Incluso los funcionarios de la administración Trump diciendo... el mercado empieza a ver que la economía norteamericana se está reactivando, que puede haber presiones inflacionarias, que eso puede significar en algún momento que la Reserva Federal vuelva a subir la tasa de interés y por eso se está adelantando el mercado y empiezan además hay una gran expansión fiscal, entonces empieza a subir la tasa de interés del bono a 10 años del Tesoro y demás, algunas señales donde el mundo no termina de creer que pueda seguir esta burbuja del dólar regalado, del dólar barato en el mundo, ¿no? Entonces empieza a haber ahí algún tipo de ruido, ¿no? Y de las commodities en precios máximos. Pero Guzmán dice, bueno, no solamente estamos en este escenario y a mí Biden me asegura que este escenario va a seguir, sino que encima puede ser que me regalen el mes que viene 3.500 millones de dólares para las reservas. Y por ahí con todo este paquete sigo y aguanta hasta octubre y después veo de octubre qué se hace. ¿Sabes lo que pasa, Maxi? Que a mí me parece que esas buenas noticias que vos marcás son algo que al ministro de Economía le otorgan algo que yo creo que es importantísimo en una negociación, que es una alternativa al acuerdo que sea creíble y que vos puedas usar como amenaza en la negociación. O sea, si Martín Guzmán va al fondo de rodillas a pedir por favor, porque le dicen, muchachos, ustedes son la única canilla en este desierto, el acuerdo que va a terminar saliendo de ahí es malo. Porque si el que negocia sin otra alternativa, al final termina necesitando ceder y cede cosas que a veces son muy malas. Entonces lo que digo es, para mí Guzmán tiene que ir como cuando vos vas a comprar un auto usado. Digamos, el acuerdo con el fondo es un poco más complicado que comprar un auto usado. Pero lo que digo, cuando vos vas a comprar un auto usado, no entrás y le decís al tipo, che, qué lindo que está... Me lo estás cobrando barato. O sea, tenés que tener alguna amenaza creíble. Pero por eso, Emanuel, yo todo el cotillón de que lo puteamos al fondo, claro, decimos todo eso, siempre lo mismo, del otro lado dicen, qué barbaridad, el fondo nos va a cortar el todas huevadas de la gente que no entiende, digamos, no habló ni de un lado ni del otro, digamos. Los que estuvieron de un lado y del otro siempre entienden, digamos, lo que está pasando con eso. No, yo te estoy diciendo si efectivamente está la decisión política en el gobierno. Y esto es una decisión política, parece, Maxi, de patear las cosas para después de la elección. A mí me parece que sería un riesgo y sería un error no forzado, siempre que el fondo de vuelta te esté pidiendo algo que todos consideremos más o menos razonable. O sea, si el fondo te dice emisión cero y déficit cero, vos le decís, che, el chiste ese ya lo conozco, termina mal. O sea, que ahí, ahí hay que decir... si el fondo dice eso, hay que decir, che, no firmes el acuerdo con el fondo, porque eso sí va a desestabilizar la economía. Ahora, si el fondo está más o menos en un lugar razonable y vos lo podés traer un poquito más para acá, perfecto. Eso me parece que es a lo que Argentina tiene que apostar. Me parece que acá, lamentablemente, Maxi, también se va a juzgar mucho las intenciones. Una cosa es que Argentina quiera arreglar con el fondo y la negociación se trabe, lleve su tiempo, etcétera. Y otra cosa es que empiezan los tiros porque la decisión política sea
tiralo para después de las elecciones. Porque la verdad, Maxi, viste, reperfilar el acuerdo con el fondo, ya te lo dice la palabra. Vos te acordás lo que es reperfilar. Al final del día es patear para adelante lo que no podés resolver ahora y eso solo agranda el problema. Y la economía se te anticipa. Es decir, te descuentan eso y te empezás a tener presiones cambiarias, los depósitos se te empiezan a mover. Todo lo mismo que vivimos el año pasado cuando estuvo la pandemia. Te hago una última pregunta respecto a esta discusión de la querella criminal de Alberto y demás. Vos tuviste una frase y dijiste que no creías que esto fuera judicializable. Déjame aclarártelo bien negro sobre blanco, Maxi. A ver, Caputo emitió 86.000 millones de dólares de deuda externa. Vos me preguntás a mí, ¿estuvo bien o estuvo mal? Estuvo mal. No con el diario del lunes. Yo creo que te lo dije a vos con el diario de ese día. Dije, che, el nivel de deuda que están emitiendo es demencial, se van a poner la economía de sombrero, se la pusieron de sombrero. Sobre todo porque estabas emitiendo deuda en dólares para financiar gastos y déficit en pesos. Y el 9 de mayo de 2018, que fue cuando se firmó con el acuerdo con el fondo, yo dije, esto termina mal. Me acuerdo la fecha, no por economista, sino porque es mi cumpleaños. Con lo cual, vos podés juzgar a Macri porque firmó ese acuerdo con el fondo y salió todo mal, o a Caputo porque emitió esa cantidad de deuda y salió todo mal. Los que juzgan eso son los votantes en las urnas y no reeligieron, perdieron las elecciones. Cosa juzgada. Ahora, si vos me decís que a Macri, para hacer el acuerdo con el fondo, agarró uno del FMI y le puso 100 palos verdes en una cuenta en Islas Caimán, eso es un hecho de corrupción. Si Caputo, para emitir la deuda, agarró a un amigo, le dijo, emitila vos, vamos y vamos, eso es un hecho de corrupción. Pero yo no sé si pasó eso ni me interesa saberlo. Lo que digo es que hacer mala política económica no es una cosa que se pueda dirimir en la justicia. Se define en las urnas. Dólar futuro, yo puedo creer que estuvo mal o estuvo bien, yo creo que estuvo bien. Y además me consta que ninguno de los involucrados en esa causa cometió un hecho de corrupción. Ahora, si al macrismo le parece que dólar futuro fue una mala política económica, está mal ir a la justicia para tratar de que un juez te resuelva lo que no te pueden resolver las urnas. Y yo ahora digo, no hagamos lo mismo con el acuerdo con el fondo. Si Macri violó la ley porque, no sé, tenía que cumplir un procedimiento que no cumplió, listo, marche preso, digamos, pero no por el acuerdo con el fondo en sí. No, porque, ¿sabes qué? Quiero, Maxi, que me hagan lo mismo que me hicieron a mí. Cuando sube la causa de dólar futuro, y vos sos una excepción, claramente, pero el resto dijo nada, se cayó la boca. No dijo, che, eso no es judiciable. Entonces yo te digo ahora, francamente, la política económica no es judiciable. Lo que es judiciable es que los funcionarios respeten la ley. Las decisiones que toman estarán bien, estarán mal, la gente vota, define. Sí, a ver, yo entiendo la dificultad sobre el final del gobierno de Cristina y el final del gobierno de Macri, que desesperado lo único que les interesa es estacionar como sea el auto todo chocado y entregarlo como sea. Lo del dólar futuro, yo creo que era una posición de dólar futuro enorme, inédita, respecto y que eso tuvo en su momento, bueno, si no tenías otra que devaluar, y hay una discusión si podía aguantar con un super cepo, no tenía reserva en el Banco Central. Macri cuando llegó, devaluó y el Banco Central tuvo que poner una diferencia de 50.000 millones de pesos, emitiendo pesos para pagar ese costo de esa política económica. Pero coincido que es, en todo caso, juzgable desde el punto de vista de si es una buena o una mala política económica. Ahora, también le pasó a Macri en el final, que remató dólares de las reservas para no devaluar o para no poner un recontra super cepo de 200 dólares desde el 11 de agosto cuando pierde las pasos. Y eso es cierto que el FMI en el estatuto lo tenía vedado, pero en todo caso es una discusión entre el FMI y la Argentina. Digamos, porque entonces que vaya presa a Lagarde, Macri, claro, ¿no? Maxi, no, o sea, qué sé yo, si el FMI violó el estatuto, vos como socio del FMI podés decir, che, esto está mal y lo quiero cuestionar. Pero lo que digo es, porque si no mañana, Maxi, vamos a decir que tiene que ir preso Massa porque le va a bajar el impuesto a la ganancia a los tipos de 150.000 pesos, porque conceptualmente es lo mismo, es una política económica, está bien, está mal, pero es opinable, y de verdad es opinable. No es que alguien mató a una persona, no es que alguien se salteó una ley. Está bien, no es que alguien pero son políticas, insisto, desde mi punto de vista, que tienen un altísimo costo, pero bueno, lo que muestra en todo caso
está claro el punto. Lo que muestra en todo caso ha sido el desmanejo de la economía argentina ya hace varios años. Es muy difícil domar la economía argentina hace varios años. Maxi, ¿me permitís que te diga algo? Lo que vos decís, en todo caso es judicializable para ver si cuando estabas emitiendo, que Caputo emitió 80.000 millones de dólares, si en ese momento en vez de llamar, qué sé yo, al HSBC para colocar la deuda, llamaba a un pool de bancos que Caputo consideraba preferenciales y esos eran los auspiciantes de Caputo. Maxi, si fuera por los resultados económicos, vamos presos los funcionarios del Ministerio de Economía de los últimos 50 años, vamos todos adentro, si fuera por los resultados económicos. Nos viene saliendo mal, Maxi, nos viene saliendo mal. Es una gran frase esa tuya, es como la de Duhalde, ¿viste? Que dice, somos una generación de fracasados. Es una gran frase esa tuya, Emanuel. Seguramente Cristina no va a estar de acuerdo con vos, pero bueno, será problema en todo caso. Perdón, lo digo como parte del lío, pues yo fui funcionario de Cristina, a mucha honra, pero Cristina dice, bueno, qué sé yo, fíjense, me eligieron a mi ministro de Economía como gobernador, tuve la mejor política económica de los últimos 50 años, dice Cristina. Pero bueno, y vos fuiste viceministro de Kicillof. Gracias, me queda claro que no vas a ser reemplazante del presidente del Banco Central o de alguna otra figura en los próximos meses si hay algún problema con estas declaraciones. Estoy acá en casa, Maxi, muy tranquilo. Te mando un abrazo y gracias por el tiempo. Gracias, Manuel Álvarez Saji. Muy interesante siempre hablar con Álvarez Saji, ex viceministro de Economía en el último gobierno de Cristina. Era el vice de Axel Kicillof. Me voy a meter con otro tema y después volvemos a la economía porque hay mucho tema de economía de bolsillo y sobre todo qué está quedando en la pospandemia y el riesgo, digamos, que esto significa para mucha gente que está comenzando a activar sus negocios, sus restaurantes, sus comercios, pero tiene el miedo de invierto un poquito más, contrato un poquito de personal, esto me ha pasado en diálogos en los últimos días, hago una pequeña inversión porque veo que la demanda nuevamente está apareciendo. ¿Y qué pasa si dentro de un mes me cierran? Bueno, ahora vamos a hablar con Damián Glanz de ese tema y con Claudio Slotnick. Pero antes, contame, Damián, ha habido una gran discusión, polémica, creo que es el tema del día desde el punto de vista de la campaña electoral, porque se están tirando con todo, con esta derogación del decreto de Macri, a instancias en su momento de Patricia Bullrich, un decreto que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la Argentina y su rápida deportación si se los encontraba infraganti en algún delito. Exactamente, Maxi. Se llamó de hecho el Decreto 70, así se lo había conocido. ¿De qué se trataba esto? Lo que hizo el presidente fue eliminar los criterios que había establecido el gobierno Macri para admitir y expulsar a los no nacionales. Se llamaba a quienes pretendían ingresar a la República Argentina. ¿De qué se trataba esto, que era el Decreto 70? Tenía que ver con que se elimina ahora el procedimiento migratorio especial sumarísimo de 2017. ¿Qué era ese procedimiento sumarísimo? Lo que vos contabas, con un procedimiento administrativo veloz, casi automático, a una persona que pretendía ingresar y que tenía antecedentes penales o que había tenido una falta administrativa, o sea, problemas en sus papeles para ingresar, y esto es importante porque era parte del problema, se lo podía expulsar o rechazar inmediatamente. Y esto tiene antecedentes, porque de hecho, inmediatamente cuando se publicó ese decreto 70 en el verano de 2017, un grupo de ONGs encabezado por el CELS, empezó a pedir precisamente su inconstitucionalidad, porque decía que violaba el derecho a la defensa de un migrante. Y este dato es importante porque lo que venían denunciando es que equiparaba a una persona o un vulnerable que quería entrar al país, como por ejemplo un migrante venezolano con problemas de papeles, a un narcotraficante, con la dificultad de que se lo convocaba a una audiencia en donde muchas veces ni siquiera tenía posibilidades de presentar un abogado y automáticamente el Estado se reservaba el derecho de expulsarlos. Y muchas veces esos antecedentes penales ni siquiera estaban acreditados penalmente. Tanto es así, Maxi, que habían conseguido que una Cámara, la Cámara de lo Contencioso Administrativo, lo declarase inconstitucional, pero estaba apelado y estaba a la espera de que la Corte lo resolviese. Esto era una denuncia que hizo el CELS. Exactamente, la comenzó el CELS junto a otras ONG, sí, como por ejemplo Amnistía Internacional. Que dirigía Berbisky antes de vacunarse de privilegio. Exactamente. Pero ahora vamos a ir a esa discusión. ¿Hubo reacciones fuertes? ¿Querés completar algo con esto o vamos a las reacciones fuertes? Sí, te voy a decir que el problema era que desde el planteo que hace el presidente para anularlo, decía que esto no le reserva el derecho básico
a un migrante a poder defenderse ante un Sí. Estado y que terminaba precisamente vulnerando sus derechos, que iba en contra de la Constitución Nacional. Ahora, Esto me es lo que dice gustaría el mucho la presidente. opinión de Sergio Berni, por ejemplo, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque en su momento hemos discutido este tema con Berni, y es uno de los que reconocía que la Argentina es un colador, que entra cualquiera. Él contaba la banda de los colombianos que entraban, la banda de no sé, que venían de otros países y que te robaban la goma de los autos, te hacían entraderas y demás. Había bandas, digamos, más allá de que la incidencia creo que es el 6% del total de delitos, que no es poco, el 6% del total de delitos que sean migrantes extranjeros. Bueno, ¿te acordás, Maxi, que hubo una polémica frase de Pichetto, precisamente hablando de los migrantes de Perú y Bolivia, que según él tenía que ver también con eso? Pero yo te lo cuento esto porque Berni mismo decía cuando le contábamos de esta situación de inseguridad, esta otra, estos son una banda de colombianos que entraron. Y Berni, el secretario de Seguridad, a quien estamos llamando, y me gustaría saber qué está opinando, digamos, de esto que ha determinado el gobierno nacional, consideraba que la Argentina es un colador, que acá viene, que en cualquier país del mundo hay algún chequeo de antecedentes penales, por ejemplo, cuando entras por migraciones o entras por los distintos puntos de ingreso al país. El gobierno plantea que los sigue existiendo. Sigue habiendo. Lo que no, claro, lo que cambia es el procedimiento para eventualmente expulsarlo, ¿no? A ver, dijo Bullrich. Patricia Bullrich, que de hecho, como decías, Maxi, era ministra de Seguridad en ese momento, una de las que había impulsado esa medida, el decreto 70, el presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos, al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios, ahora pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país, nosotros lo impedimos con un decreto, ellos lo derogaron. Bueno, ahí está Bullrich. La verdad que el gobierno se la deja picando este tema en este momento, que insisto, sorprendió el otro día al presidente no poniendo ni siquiera un par de párrafos sobre el tema de la inseguridad, que es un tema muy caliente, y si no que lo digan los intendentes del conurbano. Diego Santilli también salió fuerte. Sí, que de hecho es vicejefe de gobierno porteño, además ministro de Seguridad de la ciudad, dice, es incomprensible, en vez de pensar en la gente, derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes, el que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina, es lo que dice el vicejefe de gobierno porteño. Y finalmente también Rogelio Frigerio, que fue ministro del Interior y que tenía a cargo migraciones en su momento. Exactamente, que de hecho fue el que firmó con el presidente este decreto, Y que además tiene muy buen diálogo con distintas figuras del oficialismo. Incluso ha dicho que... ¿Habló bien de Máximo Kirchner el otro día? Sí, que se puede hablar con él, dijo. Que sí, se claro. puede conversar con... se nota que Frigerio está hablando con Máximo Kirchner. Pero fíjense lo que dijo de este decreto. El gobierno sigue retrocediendo con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017. Lo único que hace el presidente es favorecer al ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos. A ver, está Mauricio de Alessandro en contacto, ya vamos a hablar con Raúl Timerman y con Luis Tonelli, para ver un poquito cómo se encuadra toda esta discusión política en la campaña electoral. Pero, Mauricio, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, a ver, explícame, ¿vos en este caso sos garantista o considerás que en este caso han cometido un error, entre comillas, de la derogación de este decreto? Yo soy garantista en el sentido amplio de la palabra. Me gusta garantizar no solo los derechos de los asesinos o de los delincuentes, sino también de la víctima, de la pobre gente que todos los días es perseguida o es corrida por la calle o violada o matada o robada por esta banda de delincuentes. La realidad es que el valor del decreto era un valor casi testimonial, porque lo único que prohibía era aquellos delincuentes con armas, que habían cometido errores como tráfico de armas, estupefacientes o penas privativas de la libertad. No se refería a cualquier delincuente el decreto. A lo que se le prohibía el ingreso era delincuentes que tuvieran acusaciones graves, pero además siempre la exigencia es que estén condenados, ¿no? No pueden entrar al país. Digamos, el hecho de que alguien tenga la presunción de inocencia juega para todo el mundo, y aunque vos estés acusado de un delito gravísimo, podías entrar a la Argentina. Lo que uno advierte con este decreto son manifestaciones concretas del gobierno en el sentido de liberar o de ser más flexible con los delincuentes. Lo vimos con algunas decisiones judiciales en la provincia de Buenos Aires, y este tipo de decreto también lo hace. Mirá, pero disculpame una cosa, a ver, Mauricio, para que se entienda.
Con el decreto que ahora es derogado, ¿no? Después del 2017, si alguien venía con antecedentes penales, pero no con una condena firme, pero venía, no sé, con algún tipo de denuncia, procesamiento, algún antecedente penal previo, ¿el decreto impedía el ingreso de ese extranjero a la Argentina? ¿Le permitía a la autoridad de migraciones decirle, mire señor, usted al país no ingresa? Si no tenía condena, no. Mientras vos no tenés condena, tenés presunción de inocencia, por lo tanto podés ingresar. Ahora, en la Argentina es un... Pero perdón, si tenía condena lo mismo no iba a ingresar porque tenían que inmediatamente pedirle a Interpol que comunique a la autoridad de aplicación que el tipo estaba circulando por la frontera. Bueno, hay algunas figuras de extrañamiento de personas condenadas. La Argentina tiene una ley de extrañamiento, a vos te condenan a 6 años, a los 3 años te pueden expulsar a tu país. Eso el decreto lo cubría. Vamos a suponer, por ley de extrañamiento, un argentino condenado a 10 años en Brasil, cumplía 5 y venía a la Argentina con ese decreto podía decir no te queremos. Es decir, para algo servía, cambio, el decreto ese servía para algo en términos de frenar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales. Así es, pero y tenían que ser de privación de la libertad. Si vos tenías una suspensión de juicio a prueba, una probation en Estados Unidos por haber salivado en un paseo público, podías entrar. Pero siempre estaba este tema de lo que pasa es que estos gestos son los que después, en cascada, se ven en las decisiones del Poder Judicial. Vos pensás que con las mismas leyes y sin modificar nada, la exgobernadora María Eugenia Vidal llevó detenidos, de 31.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires a 41.000 cuando se fue. Subió 10.000 detenidos. Con la misma ley, lo único que pasó es que cuando advirtieron que había mano dura, que Ritondo perseguía el narcotráfico, que había mano dura en el gobierno de Vidal, los jueces inmediatamente se pusieron más duros. Entonces, cuando vos aflojás desde arriba con la ley y empezás a hablar de cuestiones del garantismo, inmediatamente generás para abajo decisiones que tienen que ver con la liberación de delincuentes. ¿Querés hacerle una pregunta, Damián, a Alessandro? Sí, de hecho, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Parte de la discusión pasa no solamente por los que delinquen o los que tienen antecedentes, sino por el procedimiento administrativo para impedir que, por ejemplo, un migrante flojo de papeles entre a la Argentina. Y esto era parte de la discusión. ¿Y no habría manera entonces de encuadrar como son dos cosas distintas? Una es impedir que entre un delincuente y otra es permitir que los derechos de una persona vulnerable sean respetados. Sí, Damián, porque lo que hay es una ley de inmigraciones del año 2004 que establece todas las restricciones. Este decreto, de alguna forma, era un poco más duro que la ley, y era uno de los cuestionamientos jurídicos que se le hacía, que el gobierno de Macri había endurecido la ley del 2004, que era mucho más permeable para aquellos que tenían problemas judiciales. Y sí, como vos decís, la compaginación, había una forma judicial y los jueces podían ablandar la ley, podían ablandar ese decreto diciendo que se oponía a la ley. Pero en la práctica, vuelvo a decir, cuando vos a los jueces le das las armas para que los jueces abran las puertas y no tengan que atenerse a la ley y puedan liberar más gente, lo hacen. ¿Por qué? Porque las cárceles están llenas de gente, porque hay las cárceles no son ni sanas ni limpias, ni están destinadas a la resocialización de los penados, como bien dice la Constitución. Entonces los jueces rápidamente empiezan a dejar salir a la gente. Después se los culpa, pero si vos en la norma desde arriba le pones trabas para que mantengan a la gente detenida o ablandás las leyes, inmediatamente el Poder Judicial lo percibe y empieza a actuar en consecuencia. A veces sin saberlo, sin quererlo, sin una decisión clara, ¿no? A ver, Mauricio, bancamos un segundito porque está Raúl Timerman. Quiero hacerle también una pregunta respecto al enfoque que lo que estamos viendo a partir del lunes, cuando el presidente, no sé si coincide Timerman, encuentra un rumbo, se le acaban las dudas y encuentra un rumbo en términos también de cuál va a ser su discurso este año, ya en plena campaña electoral, con un discurso fuerte para la tropa propia, ¿no? Para el electorado, el votante del oficialismo. Y bueno, este tema me imagino que es un tema que se suma a eso porque no me lo imagino a Bernie contento con esta cuestión, digamos, ¿no?
de hecho ha sido bastante crítico, o que el presidente el otro día no haya incluido el tema de la inseguridad. ¿Cómo estás viendo esto, Raúl? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo están ustedes? Mauricio, ¿cómo andás? Hola, Mirá, ¿cómo estás, Raúl? yo no sé si es que el presidente encontró un tono. El presidente eligió un determinado tono para el discurso inaugural, yo creo que, como todo, en base a conversaciones previas, a definiciones. Él es presidente en un frente, digamos, el Frente de Todos, que se convirtió al ganar las elecciones en una coalición de gobierno. Vos fijate la diferencia con la anterior coalición de gobierno, que fue Cambiemos. Cambiemos fue un frente electoral. Cuando gana las elecciones, se convierte en el gobierno del PRO. No es una coalición que gobierna. Aquí es una coalición que gobierna, con personalidades muy diferentes, incluso representando a sectores diferentes. Es decir, no es lo mismo la representación de Cristina Kirchner que la representación del Partido Justicialista, que la representación de Sergio Massa o que la representación de los movimientos sociales, que son diferentes del Chino Navarro hasta Juan Grabois. Sí. O sea, elige un determinado tópico. Indudablemente estaba previamente conversado y es, viste, como en los tweets cuando dice siga este hilo. Bueno, después la presidenta habla y sigue ese hilo, digamos. El tono es más o menos el mismo. ¿Y sobre qué hace palanca? Hace palanca sobre la respuesta política a un tema judicial. Es decir, lleva a la justicia al tema de la política. Ese es un tema que no sé cómo vamos a salir, porque vos por un lado, yo lo escuchaba, por ejemplo, a Álvarez Agis, dice, si a mí me llaman a declarar, yo digo que son dos inocentes, digamos. Es una mala decisión económica, pero no es un tema por el cual un ministro de Economía después, en base a su decisión económica, sea juzgado y tenga que responder con sus bienes. Porque entonces nadie va a ser pero, ministro. a ver, Raúl, pero voy más a conceptual, además de este tema de la justicia. A Álvarez Aggi, Cristina no lo va a llamar porque Álvarez Aggi dijo, ¿cómo fue la frase? Fue una frase... Si fuera por los resultados económicos... Si fuera por los resultados económicos, tenemos que ir... presos los tenemos que ir presos los ministros de años. Economía, los que estuvimos en la conducción económica en los últimos 50 años, diciendo, reconociendo que todo no le encontraron el agujero al mate, que todos fracasaron. Lo llamó Alberto, Maxi, después de las cosas que dijo Alberto. Que todos fracasaron. Entonces, el argumento que yo te quiero hacer es, está claro que Alberto Fernández y Cristina han elegido contar el relato que mejor calza en su electorado, que es todos los males del país tienen que ver con un sector de la política que son empleados todos de Mañeto, de los medios hegemónicos, del empresariado y demás. Que es un poco la contracara de cuando le empezó a ir a Macri el discurso que dio Macri. El problema de la Argentina es que acá existe el peronismo y los planeros y toda una parte de la dirigencia que no me dejan transformar la Argentina. Entonces, es la contracara del discurso. Te lo uno con dos cosas, Cuando uno tiene un problema de gestión, lo que hace es encuentra el culpable de eso. Es lo que parece estar encontrando en el discurso de esta campaña electoral Alberto Fernández, como en su momento encontró Macri. Yo te diría dos cosas. Vos viste que cuando en el discurso de apertura de sesiones de Horacio Rodríguez Larreta utilizó para el cierre una frase diciendo la grieta no sirve para salir de la pobreza, la grieta no sirve para generar trabajo, la grieta no sirve para esto, para aquello. La grieta solo le sirve a la política. Bien, nosotros acabamos de hacer con Sheila Wilker un estudio a nivel nacional y vos sabés, por primera vez, en el espacio de la oposición, el núcleo que representa Patricia Bullrich y Mauricio Macri equilibra en el deseo del electorado, de su electorado, al grupo que representa Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. De esto también le es funcional a Patricia Bullrich. La medida esta de derogación de este decreto también le es funcional a Patricia Bullrich.
Yo creo que el gobierno lo que eligió es de enemiga a Patricia Bullrich y Mauricio Macri. No lo quiere a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, lo que está contando es que Macri y Bullrich crecieron en estos últimos tiempos, que se radicalizó de alguna manera Alberto Fernández y con este eje de campaña del kirchnerismo. Así es, no solo ellos crecieron, sino que se redujo el grupo de adhesión al oficialismo y se endureció. Ambos grupos se endurecieron. La única diferencia es que uno se redujo y el otro creció. Y yo creo que si la campaña va por ese lado, no creo que el gobierno le vaya demasiado bien, a menos que resuelva dos temas. El tema de la inflación y el empleo y el tema de la vacunación. Porque la gente, si vos le preocupás por los problemas de la gente, le preguntás por los problemas, te habla de inseguridad, te habla de inflación, te habla de coronavirus, no te hablan de lawfare. No, sí, empecé con eso el programa, Raúl. Ah, perfecto. Disculpame, con eso vi. empecé, digamos. ¿Cuál es la prioridad de la agenda de gestión de Alberto Fernández? ¿Es la campaña electoral y es los problemas judiciales de Cristina? ¿O es cómo sigue la vacunación, el gran riesgo que tenemos de una segunda ola? Pero si es el problema, si son los problemas judiciales de la política, entonces no es la campaña electoral, porque con ese leitmotiv no le va a ir bien electoralmente. Electoralmente le va a ir bien si resuelve problemas que la gente tiene. Y en este momento la gente tiene tres temores. Mirá, el tercero que vos nombraste, que él no hizo referencia, es el de la inseguridad. La gente tiene miedo a enfermarse de coronavirus, tiene miedo a sufrir un acto violento de inseguridad, que lo maten para robarle el coche, y tiene miedo a quedarse sin trabajo, que el dinero no le alcance a fin de mes. Esos son los problemas de la gente. Ahora bien, si vos querés entrar en una campaña electoral, lo vas a hacer con los problemas de la gente. Bueno, el gobierno del tema de inseguridad no habla, es una constante que daría la impresión que se arrastra desde Bloomberg para acá. Digamos, cuando Bloomberg inicia las marchas, lo sacude por primera vez a Néstor Kirchner, y Néstor piensa, de esto me tengo que ocupar, porque había 100.000 personas esa noche en la calle. Pero desde ese momento hasta ahora daría la impresión que el tema no interesa. Muy interesante. Mauricio, para cerrar, ¿vos considerás que efectivamente con este tipo de señales que está dando el gobierno puede ser no solamente una cuestión más ideológica, sino o a su público más duro, sino también una cuestión de estrategia? Está diciendo, bueno, del otro lado la tiene a Bullrich y a Macri, digamos. Es como mostrar en espejo que está haciendo justo lo contrario de Bullrich y Macri. Fue un excelente análisis de Raúl. Creo sí que el gobierno en este aspecto, creo que Alberto lo que hizo es depuso cualquier sueño que tenía, que murió el albertismo, y hace lo que le estaba pidiendo gran parte de su alianza gobernante hace mucho tiempo. Dejate de hinchar. Este gobierno tenía un primer objetivo, que era lograr la impunidad o inocencia, ¿no? No importa, para algunos será impunidad, para otros inocencia. Vos tenías que hacer un montón de cosas que no hiciste. Portate mal de una buena vez y señálalo con el dedo a tus amigos del diario dominante y de la justicia. Quemá las naves y dejate de hinchar. Creo que Alberto lo hizo, decidió ese camino, como bien dijo Raúl, e inmediatamente siguió el hilo Cristina, y ahora van a venir todos los tiburones que comen de lo que les sobra a la ballena, que van a estar detrás de esto. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso, pero es una decisión que el gobierno entendió que tenía que tener, que tenía que encapsular, así como Macri eligió de enemigo a Cristina en la última parte de su gobierno, para tratar, porque entendió que arrastrando a toda la oposición detrás de Cristina iba a lograr alguna ventaja. No le sirvió a Macri, creo que no le va a servir a este gobierno tampoco. Bien. Tengo una pregunta, sí. Maxi, una pregunta de reflexión, permitime. Dale.
En este momento es una especie de guerra civil donde se bombardean con denuncias penales el oficialismo y la oposición y están politizando toda la justicia o judicializando la política. La pregunta es, ¿cómo se sale de eso? Porque la democracia así es difícil que funcione. ¿Cómo salimos de eso? Sí. Bueno, lo dejamos para otro momento. Muy interesante, Raúl. Yo creo que siempre, lo he dicho siempre, cuando el gobierno anterior se quejaba de la oposición brutal de un sector de kirchnerismo, siempre los gobiernos tienen más responsabilidad que los que están en el llano, que los que están en la oposición. Sí, claro. Y en todo caso son los gobiernos los que tienen que construir políticamente esos consensos para gestionarlo. Lo que pasa es que todos tienen la esperanza de que van a gestionar bien. Y como decía Álvarez Saki, hace muchos años ya que todos terminan, no con el vamos por todo, sino que terminan como pueden, o vendiendo 17.000 millones de dólares futuro que lo pague otro, o liquidando parte del préstamo del Banco Central para evitar poner un cepo o una devaluación, que es lo que le pasó a Macri. Una devaluación adicional a toda la que hizo en el último año y medio. Gracias, Raúl, gracias, Mauricio. Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Atención que hay un último momento, ya vamos a hablar de lo que está pasando con los alquileres, mucha preocupación con el tema de alquileres. Con la venta de departamentos me preguntan, che, ¿va a bajar el precio de los departamentos? Bueno, parece que ya hay bajas de precio de departamento y de casas en dólares. ¿Y qué está pasando con todo lo que ha quedado de lo que era el paquete COVID de ayudas, no solamente para pago de salarios, sino si hay algo todavía en términos de congelamiento de créditos o de refinanciación de cuotas de créditos? Bueno, ¿qué está pasando con todo eso? Ahora lo va a contar Claudio Slotnick. Pero hay un último momento de lo que está sucediendo en Formosa. ¿Qué está pasando? Atención lo que estamos contando, ¿no? Y me parece que esto es una muestra del peligro que hay para adelante si la pandemia se complica en la Argentina como está en este momento en Brasil, ¿no? En la segunda ola, la tercera, cuarta, no sé cómo llamarlo ya. Pero atención que Formosa volvió a fase 1 y hay incidentes, Damián. Exactamente, Maxi, porque anoche se autoconvocaron vecinos de la capital provincial después del anuncio del gobierno provincial de volver a fase 1, una vez que se identificaron 17 casos. 17 casos de coronavirus positivos, se decidió volver a fase 1 y especialmente comerciantes decidieron salir a la calle para protestar contra esta medida que por supuesto vuelve a cerrar todas las actividades, salvo aquellas que son declaradas esenciales como por ejemplo la salud. Ante la manifestación pública, recordemos, ya estaba la restricción para quedarse en sus casas. Nadie podía salir de sus casas. La policía provincial salió a reprimir la manifestación. Hubo algunos enfrentamientos con gases, también balas de goma y continúa la tensión. Como vos decías, Maxi, la población decidió rechazar esa medida del gobierno provincial porque no están dispuestos a volver al encierro. En este momento, la decisión administrativa es que la ciudad esté aislada del resto de la provincia. Tanto es así que el transporte interjurisdiccional también quedó suspendido. Nadie puede entrar ni salir de la capital provincial. De hecho, ayer en total se habían detectado 23 casos de coronavirus en toda la provincia, 17 en la capital, y a partir de eso es que se decidió precisamente esta medida extrema, ¿no? La de volver ahora, no son muy pocos casos. Es cierto que Formosa, el sistema de salud de Formosa, no debe ser muy robusto como para resistir si tenés un brote y se generalizan los contagios y demás, pero no son pocos casos para volver directamente fase 1, cerrar todo. Me imagino, también es cierto que gran parte de la economía de Formosa es sector público, el Estado, son todos empleados estatales y demás, pero tiene un impacto, imagino también eso debe estar generando este tipo de tensiones. Bueno, Maxi, la decisión hasta ahora del gobierno de Infran había sido evitar los brotes. No solamente contener los casos, sino evitar brotes. Ante la aparición de un brote, se habían tomado medidas que en el resto del país se venían denunciando como extremas. Pero, por ejemplo, era aislar automáticamente no solo a la persona, sino a sus contactos estrechos y los contactos estrechos de ellos. Una manera para decir, cortemos ya con la cadena de contagios, y hasta ahora resultó que en un año llevan 1.422 casos. Es todo lo que han tenido y hoy activos hay solamente 167. Sí, claro, es extremo. Digamos, en el resto de las provincias, cuando aparecía algún foco, se decidía recortar alguna actividad,
cambiar los horarios de la actividad comercial. La decisión que tomó el Comité de Atención ante la Emergencia precisamente fue la de cortar de lleno para evitar que se propague el virus en la capital provincial. No, por eso, atención con estas cosas, porque yo insisto, ¿hay plan B? ¿Hay plan B o están todos esperando que empiecen a dar los indicadores de crecimiento como está ocurriendo? Porque está comparando con el año pasado, ya la industria muestra eso, el comercio también. Y bueno, y así vamos tirando y la soja $500 y los 3.500 millones de dólares que llegan del FMI, pateamos todo para después las elecciones, tenemos el cepo, vamos controlando y llegamos a la elección confrontando con la oposición, radicalizamos todo. De un lado hacen el discurso de que el problema de la Argentina es el peronismo, los planeros, el kirchnerismo y demás, que ese ha sido el gran drama y que lo que no permite modernizar la Argentina, y del otro lado hacen el discurso de que el problema de la Argentina en realidad es la oligarquía, el poder económico, como si fuera diferente al poder económico que puede haber en Brasil o en Chile o en otros países que no tienen estas discusiones, ¿no? Que la discusión es a ver qué pasa mañana si la inflación va a estar en 40%, en 50% o en 42%, ¿no? Pero bueno, atención porque contamos, la situación puede ir efectivamente como espera el gobierno, pero hay riesgos. Sí, Uno de los riesgos, tal vez el riesgo más grande y que nadie lo puede en este momento pronosticar, que es de incertidumbre total, es si puede haber o no una segunda ola como la que estamos viendo en Brasil. Brasil venía cantando somos los campeones, ¿no? No cayó tanto como cayó Argentina el año pasado, empezó a recuperarse fuerte, Bolsonaro decía la gripecita quedó atrás, murieron 255.000 personas ya en Brasil y siguen contando de a 1.900 en el día de ayer, 1.900, 1.500 promedio diario la última semana. Pero más allá de eso, empezaron a cerrar de nuevo la economía, cerraron todos los bares, los restaurantes, los comercios, los shoppings en San Pablo porque es incontrolable, se les empezó a desbordar peor que la primera vez con el colapso del sistema de salud. Ahora, imagínense si algo así, porque viene lenta la vacunación y ahora vas a contar exactamente cómo viene la vacunación, llega a pasar en Argentina. ¿Y qué hacemos si no podemos emitir, no tenemos dólares? La gente no se lo va a tomar muy calmo que vos le cierres el comercio. La reacción popular. Que el tipo, bueno, entonces, ojo. Y en lo económico, Maxi, porque ojo que están contando los $520 que vale la soja, pero en febrero, en la Pampa Húmeda, llovió 1/3 de lo que llueve en un año normal. Y es agua que se necesita con extrema necesidad antes de marzo, abril, que es el momento de la cosecha. A no contar los porotos antes de que termine el partido. Ahora nos vas a contar el tema de Brasil. Justamente vamos a ir a Brasil y vas a contar también el tema de la reunión Bolsonaro, Alberto Fernández para fin de mes acá en la Argentina. Sí. Y también el apoyo de Brasil a la Argentina. Sorprendió Bolsonaro. ¿Qué hay detrás de todo eso? En el FMI, que no es un gran accionista del FMI, pero tiene su silloncito en el directorio Brasil y es importante que acompañe la posición argentina. ¿Qué está pasando con el precio de los materiales de la construcción? Y ya me voy al tema vacunas. Me interesa mucho, vamos a hacer un monitoreo de qué está pasando con las vacunas y los contagios y a quién efectivamente están vacunando y a quién van a vacunar en las próximas semanas con Damián Glanz. ¿Qué está pasando con los materiales de la construcción? Mira, Max, así como antes de ayer hubo una reunión entre el gobierno y las empresas, digamos, del sector de la alimentación, porque hay una preocupación por la suba de los precios de los alimentos. Lo mismo ocurre con otro sector, que es el sector de la construcción, y por eso ayer se convocó a las principales empresas de todos los rubros de la construcción, porque ¿qué dice el gobierno? Que hubo subas injustificadas de precios. Entonces ahí lo que está proponiendo su monitoreo es hacer todo justamente una... Sí, ya los amenazaron con aplicarle la ley de desabastecimiento, que iban a ir todos presos los dueños de los corralones, le tiraron con todo, ya lo vienen anunciando hace 2 meses que van a hacer de todo. Lo cierto es que los materiales de la construcción aumentaron 71% en el último año. Bueno, 71% en el último año, en los últimos meses, digamos, no esa suba de precios no se ralentizó, sino que continuó. Y fíjate, acá tenés, según el INDEC, los aumentos del último año, todos de insumos o cuestiones de la construcción. Carpintería metálica y herrería, 84,5% de suba, carpintería de madera, 67,4%,
todos los productos sanitarios 62,3%, los vidrios el 50%, las pinturas el 45,3%. Esto tiene que ver, Maxi, con este dato. La venta de insumos para la construcción respecto de enero del año pasado está 30% arriba. Es decir, hay un boom de ventas de materiales de la construcción. Incluso estás 30% arriba de lo que estabas en enero. En la prepandemia. Enero, febrero del año pasado, Claro. es decir, antes de que venga la pandemia. Es decir, hubo una reactivación muy fuerte de material de la construcción. Pero esto básicamente tiene que ver con el cepo cambiario, con la brecha, con el dólar alternativo a 150 pesos, y eso generó que mucha gente que efectivamente tenía pesos y no podía comprar dólares, y en todo caso que tenía dólares, gente que tenía dólares en el colchón, que los compró en los últimos 2 años, dice, bueno, vendo el dólar a 150 pesos, imagínate, hubo muchos también que vendieron en su momento a 160, 170, cuando estuvo más alto, y me anticipo y me estoqueo de materiales de la construcción que sé que están subiendo fuerte de precio. Y de hecho, el que vendió los dólares para comprar materiales de la construcción, por ejemplo, en septiembre, octubre, noviembre del año pasado, y ganó, porque desde entonces los precios de la construcción aumentaron 25%, desde septiembre del año pasado aumentaron 25% los precios de la construcción, de los materiales de la construcción, y el dólar bajó. Pero bueno, a ver qué está pasando. Claro, y además lo que está pasando es que, digamos, las empresas fabricantes, los que tienen el stock, dicen, digamos, me piden más la demanda mayor a la oferta. Sí, entonces lo que está pasando es que no dan abasto. No dan abasto las empresas de materiales de construcción para abastecer el mercado. Aparte, mucha gente, lo contaba también Claudio Slotting el año pasado, iba en su momento, el año pasado, vendía los dólares, compraba material de la construcción, compraba, no sé, 10 bolsas de cemento, no sé cuánto ladrillo y demás, no lo retiraba el corralón. Le daban un año para retirarlo. Vos le ponías la plata calla al tipo y el tipo te dejaba abierta la factura. Dentro de un año vos retirabas el material, si no tenías que estoqueártelo en tu casa. Y mucha gente hizo eso porque después está esperando empezar alguna obrita de construcción, alguna refacción y demás. Estos son, vamos al Maxi, móvil. los principales aumentos, cerámicos, los principales, ya no contaste. aumentos, sino digamos, la demanda, la venta. De aumento de demanda, fíjense, Claro, 51% de aumento de demanda en cerámicos. Claro, ladrillos 44%, están trabajando a full la fábrica de ladrillos, sanitarios 30% arriba, hierro redondo 30%, el cemento 20%. Enero de este año, enero del año pasado, cuando no había pandemia, es decir, Claro. que son datos que no están contaminados por el efecto pandemia, están contaminados por el efecto recesión que venía el sector muy fuerte hasta antes de la pandemia, en los últimos 2 años. Pero había un verdadero boom de venta de material de construcción y ahora el tema es el faltante y el aumento de precio. Está Leo Godoy en el móvil, está en un correrón de material de la construcción. Leo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a esta nueva temporada. Maxi, estamos aquí en el barrio de Floresta, donde hay un importante corralón. Bueno, como ustedes bien nombraban, la venta de materiales de la construcción y la construcción misma es uno de los motores importantes de la economía. Pero para contarnos detalles está con nosotros Fernando, que es el dueño de este corralón, como te decía, aquí en el barrio de Floresta, así que yo lo pongo en comunicación con vos para que puedan hacerle todas las consultas que se necesitan. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo andás? Hola, Max. Bien. ¿Qué tal, Maxi? Muy bien, buenos Bien. días. Bueno, contame, ¿por qué esta locura que hubo con el... Yo he contado un poquito, como economista, de lo que ha pasado, el cepo, la brecha cambiaria y demás. Pero efectivamente ha habido una especie de fiebre de compras, aumento fuerte de ventas de materiales de la construcción. Ya esto es en los últimos meses. Sí, tal cual, como vos decís, es así, es exponencial, o sea, las ventas se triplicaron, pero no solo a nosotros, sino a todos los rubros sanitarios, electricidad, todo lo que conlleva los materiales para la construcción. Evidentemente la gente como piensa de que, bueno, que hoy por hoy en la brecha entre el blue y el oficial tienen una ganancia y bueno, evidentemente ellos apuestan al ladrillo, que es algo mucho más estable. Y bueno, les genera más rentabilidad, ¿no? Porque obviamente al tener esa posibilidad, ellos tienen la necesidad de salir a comprar y bueno, la verdad que lo logran. El único problema hoy son las entregas de los materiales. Estamos limitadísimos por las fábricas. Lamentablemente las fábricas no entregan materiales de construcción. O sea, todo lo que es cemento, cal, hierros, ladrillos, están reticentes a entregarte
Lamentablemente tenemos ese problema hoy. Entonces la gente quiere 1000 ladrillos, le puedo dar 200. Quiero 2 cajas de clavos, te puedo dar 5 kilos de clavos. Estamos con un problema grave hoy, en este momento. ¿Y qué te dicen la fábrica? ¿No dan abasto? ¿Que están a capacidad máxima de producción? ¿Cuál es el argumento para no entregarte más si tenés semejante demanda? Tal cual. Ellos dicen de que, bueno, que la demanda se quintuplicó y que, bueno, no tiene... ¿Quintuplicó? ¿Se multiplicó por 5? Todo el mundo. Tal cual, sí. Y entonces no tienen posibilidad de cumplir y, bueno, lamentablemente ellos van entregando de la manera que ellos pueden. Pero no sé si es real o no, porque, bueno, evidentemente están aplicando un 5% todos los meses de incremento, tanto en la arena, en el cemento, en los hierros. Bueno, es increíble, pero sigue esa tendencia. Eso es lo otro que te quería preguntar, digamos, porque es cierto que uno mira en dólares, cuando uno tiene dólares de billete, vende el dólar a 150 pesos, hace unos meses a 160 pesos, y obviamente está el precio del material de la construcción en el piso histórico, más barato que en el 2002. Entonces, mucha gente dice, bueno, el otro día hablaba con un desarrollador inmobiliario grande que me decía, estoy construyendo, mira, con este metro cuadrado, estoy en dólares que está en el piso de las últimas 2 décadas o 3 décadas, estoy construyendo y me describía la cantidad de metro cuadrado que está construyendo en la zona norte, en la ciudad de Buenos Aires. Me dice, la única cosa que no sé después a quién se lo voy a vender. Pero estoy... Ese es otro problema. Estoy construyendo a lo loco. Hoy, ahora, ¿cuál es el argumento que te... Como yo digo... ¿Cuál es el argumento que te dan las fábricas para el aumento de precios? Porque, salvo el hierro o alguno más, después no es que son precios, no son materiales de exportación que tengan que estar atados al dólar. No, es increíble, por lo menos, no sé, el ladrillo común, o sea, se produce de la tierra, la sacás de acá, pero lamentablemente te dicen de que, bueno, que tienen incidencias en los costos, en los fletes, en las materias primas, ¿no?, que ellos utilizan a veces, y bueno, es permanente, es un 5% que van cambiando las listas. Es lamentable, pero bueno, todas las fábricas te lo van aplicando. Ahora, Fernando, supongamos alguien... te dice... Para que complete. A ver, complétame, Fernando. Sí, no, te decía, vas a cargar al Puerto Arena en esta semana y te dicen, mira, cambió la tonelada, vale tanto. Ya cambió completamente el número. Y bueno, y es como que es permanente, no hay una justificación. Claro, pero bueno, esa es la pregunta, digamos, porque no es que no tiene una relación ni con el dólar blue ni con el dólar alternativo, porque no son materiales. No es que la Argentina exporta cemento, por ejemplo, no es que la Argentina exporta ladrillos o arena. En su momento había faltante de cemento, que todo el mundo lo sabe, pero era por la obra pública. Entonces es como que no daban abasto para poder cumplir y embolsar cemento. No, tiene relación con la emisión que hubo, Maxi, la emisión de pesos que hubo. Sí. Y por otro lado, el gobierno te dice, ojo con los precios que tenés de desabastecimiento. No, pero Carlos, ¿y cómo explicás que esto suba al 70% y que otro precio suba al 36%? Porque la inversión en construcción por parte de la gente que tenía un manguito ahorrado y que ve que se le evapora. No podés comprar dólares. No podés... pero es lo que estamos contando. Explotó la demanda. Es una cuestión de oferta y demanda, más que el tema de la emisión. Sí. La emisión es el contexto de la inflación que tenemos. Pero por eso suben los precios. La inflación es la suba generalizada de precios. Cuando hay problema en los precios relativos, que suben unos mucho más que otros, bueno, hay que ver qué está pasando en el sector. Algunos tienen que ver con que tienen más componente de dólar y hay restricciones para acceder al dólar oficial, entonces, ¿qué es lo que está pasando en las computadoras? Las computadoras aumentaron 100% desde septiembre, los componentes de computación. ¿Por qué? Porque no le están vendiendo al dólar oficial a las principales empresas importadoras, entonces directamente están remarcando al dólar MEP a 150 pesos. Bueno, entonces, eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, a ver qué pasa con el caso de los materiales de la construcción. ¿Por qué semejantes remarcaciones? Están aprovechando el aumento muy fuerte de la demanda, porque no es que tuvieron un aumento de costos salariales importante, no es que tuvieron un aumento de costos energéticos importante. Están aprovechando ese aumento de demanda para, si lo convalida el mercado, ir subiendo cada vez más los precios. Tal cual.
Yo coincido porque es así. O sea, como aumenta la demanda, las fábricas calculo que tienen su ventaja y dicen, bueno, si hoy me pedís 10, mañana me seguís pidiendo 20, pasado 30. Bueno, evidentemente la demanda es exponencial. Entonces, Fernando, bueno, alguien que quiera hacer... Perdón, te doy un ejemplo. El caso del aluminio, y bueno, y que se mueve el dólar, al lugar no te va a decir. Es decir, todo lo que viene después de materiales en aluminio es directo, digamos. La suba del dólar va derecho al precio de los materiales de aluminio. Por eso decía, dejemos de lado el hierro, porque también ahí hay todo un tema, digamos, con la siderurgia, pero después hay otros materiales que solo se explica porque en medio de una demanda muy, muy fuerte, bueno, se están remarcando los precios mucho más de lo que son la inflación, mucho más de lo que es el aumento generalizado de precios, que es un fenómeno macroeconómico y que tiene que ver con todos los desequilibrios que contamos que están pasando en el resto de la economía. Fernando, supongamos a alguien que quiere justamente hacer una refacción en la casa, ya sea sanitarios o construir un ambiente. ¿Qué tiempo, cuál es la demora justamente para encontrar los insumos, los materiales y hacer la obra? ¿Cuál es la demora que hoy tiene? La demora que tiene con respecto, perdón, no te interrumpí. No, para conseguir los insumos, los materiales. No, en realidad se consigue. O sea, si uno busca, encuentra. O sea, yo creo que se le complica porque lamentablemente uno necesita vigas nadie entrega, no hay entregas. Me llaman de Cañuelas, me llaman de Monte, a ver si consigo ladrillos huecos, si consigo viguetas. Es como que no hay en ningún lado, no es que no lo tenemos nosotros, no lo tiene nadie. Y bueno, a veces dicen, bueno, espero, lo dejo pago, entonces ellos se aseguran congelar el precio y de esa manera sabes de que en 15 días le entregas. Y más o menos una demora así, ¿no? Tenemos permanentemente una demora de 15 días en algunas cosas, ¿no? En otras tratamos de ser expeditivos y lo sacamos. Está bien. Evidentemente, Fernando, se está moviendo también la construcción privada, se está moviendo, digamos. Muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Que tiene que ver con tiene que ver con la salida de las restricciones de la pandemia más el cepo cambiario, lo que todos perciben que efectivamente el costo en dólares es bajísimo. Tal cual. La gente apuesta a la construcción y por eso, bueno, es como que se atrincheran al ladrillo. Dicen, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a refaccionar la cocina, vamos a construir una habitación más. El chiquito y el grande, bueno, va por el emprendimiento donde, bueno, se arma un fideicomiso y empiezan a juntar la plata para tratar de congelar precios y de esa manera tener asegurado las compras. Pero bueno, lamentablemente a mí lo que me lastima y a todos los colegas nuestros es el tema de los aumentos que tenemos y la falta de entrega de suministros, la falta de entrega de bolsas, de ladrillos, que no tenés manera de cumplirle a veces a la gente. Claro, porque si no podrían estar trabajando incluso todavía más, digamos, podrían estar trabajando mucho más. Ni lo dudes que se trabajaría el doble. Mucha gente nosotros decimos no tengo y bueno, se van, llaman por teléfono, consultan, y no tenemos manera de seguirlo. Fernando, bueno, es lamentable. Fernando, gracias, muy amable, muy interesante por favor. Lo que contabas. Bueno, Leo, gracias, nos volvemos a reencontrar. Vamos a Brasil, lo que estamos contando, ojo con la foto de Brasil, y ahora Damián Glans va a contar cómo viene la vacunación en la Argentina y las discusiones que hay respecto a la vacunación, ¿no? Y hoy Alberto Fernández nuevamente en un cruce con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de las vacunas. Anunció Scioli, el embajador argentino en Brasilia, sorpresivamente anuncia reunión Bolsonaro-Alberto Fernández para fin de mes. Sí, incluso lo puso Bolsonaro en sus redes, el presidente de Brasil. Mira, dijo, respecto al acuerdo con el fondo, hinchamos para que la negociación con el FMI tenga éxito. De Argentina, ¿no? Eso dijo Bolsonaro. Sí. Y después confirmó que el 26 de marzo, con motivo de los 30 años del Mercosur, va a estar en ese querido país que es la República Argentina. Te cuento el porqué de este acercamiento. Vos sabés que Scioli ha tenido desde que asumió como embajador, escuchá la cifra, 18 reuniones, muchas no salieron en los medios, con Bolsonaro. Mirá vos. Le entró por el lado de la familia, me dicen que Eduardo Bolsonaro, el hijo más chico del presidente de Brasil, es un asiduo concurrente a asados en la embajada en Brasilia. Construye y se ha puesto como objetivo esto de tratar de juntar el agua y el aceite, porque las barbaridades que se dijeron Alberto Fernández y Bolsonaro
hacen que sea prácticamente una cosa imposible esto de que se junten. Sin embargo, va a estar presencialmente en suelo argentino, por ahora, el 26 de marzo, Bolsonaro viéndose ya cara a cara con Alberto Fernández. Recordemos, en noviembre se vieron por Zoom, ¿no? Claro. Sí, había sido el primer descongelamiento, pero bueno, ahora Sí. la primera visita oficial y reunión cara a cara. Está Marta Bruno en Brasil para contar, bueno, esto que es una foto que genera mucho temor en la región, la posibilidad de que efectivamente cuando crees que estabas saliendo, cuando estás vacunando, Brasil está vacunando también a un ritmo bastante acelerado, por lo menos más acelerado que la Argentina en relación a su población. Pero aún así lo está pasando por arriba, no sé, una segunda ola o tercera, no sé cómo llamarlo. Y ante esa situación, Marta, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. Quiero antes que veamos el video de Bolsonaro, porque creo que Bolsonaro dijo dejen de llorar o una cosa así, porque están nuevamente con un registro, creo que ayer fueron 1.900 fallecidos, pero vienen en un promedio las últimas semanas de 1.500 fallecidos diarios, de nuevo una gran cantidad de fallecidos diarios, cuando Brasil ha superado los 255.000, ahora nos va a contar bien el número Marta Bruno. Pero fíjense lo que decía Bolsonaro. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil? Creo que dijo algo así, dejen de llorar o de lloriquear, una cosa así. Claro, porque está enojado porque algunos gobernadores han empezado nuevamente a cerrar sus economías, a cerrar actividades comerciales, los shoppings, los restaurantes, los bares, toques de queda, y me parece que eso es lo que está enojando a Bolsonaro. Marta, ¿es así? Se nos congeló un poquito la imagen, me parece, de Marta. Ponelo, ahora lo pones, saquémosle el grafo, así se ve la declaración de Bolsonaro bien. A ver si dijo, vos también entendés portugués. Dale, vamos a traducirlo. Bueno, a ver, vamos a traducirlo, ahí está. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil? No detenemos. ¿Dónde? Claro, dijo, basta de delicados, de mimimi. Claro, él considera que los gobernadores que están desesperados porque tienen saturado el sistema de salud y demás, claro, y están nuevamente cerrando la economía, que para Bolsonaro, y tiene razón, también es un gran problema, son delicados. Él asocia delicado con que son llorones, son que basta de mimimi, no sé qué significa basta de mimimi, pero ahora Marta nos va a contar. Marta, ¿qué significa esto que dice Bolsonaro enojado porque los gobernadores están cerrando nuevamente las economías? ¿Qué es esto basta de mimimi? Mimimi, buenas tardes Maxi, Sí. buenas tardes a todos. Mimimi es una expresión que se usa acá para referirse a un llanto tolo, un llanto por cualquier motivo, como si fuese un llanto de un perdedor. Eso es una expresión local que se popularizó y mostró una vez más el presidente minimizando, como ha hecho por todo casi un año de pandemia. La semana pasada salió a hablar en contra de los barbijos. Es decir, es un caso perdido. Pero ahora está hablando en contra de que le están cerrando en distintos estados, San Pablo y creo que 13 estados, provincias, están cerrando sus economías nuevamente, la actividad económica. En Río también, yo les hablo desde Río y desde hoy va a haber un toque de caída desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y los restaurantes y bares tienen que cerrar desde las 5 de la tarde. En San Pablo, el estado más populoso de Brasil, la situación es aún peor. Hay un cierre total desde hoy hasta el 19 de marzo. Eso porque la mayoría de los 27 estados de Brasil están con una ocupación de las camas de terapia intensiva arriba de los 80%. Y también llegamos varias veces esta semana a un récord en el número de decesos. Anteayer fueron 1.910 muertes. Ayer, 1.000
7, 8, 4 muertes. Perdóname, repetime, ¿cuántos en las últimas 24 horas? 1.784. En un solo día. ¿Y la cantidad de muertos totales? Ya estamos arriba de 266.000. Es impresionante. Pero más allá de esos números que son impactantes, ¿no? Que son impactantes. Bueno, también son impactantes los números de Argentina. Brasil tiene 5 veces más población y Argentina ya está arriba de los 50.000 fallecidos. Sí, 54.000. Sí. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que Brasil está en una dinámica ahora realmente muy preocupante y me parece que la noticia acá no es... como sí, obviamente, también tiene toda su relevancia, el récord de fallecidos y demás, sino la noticia es que está tan dramática la situación que los gobernadores brasileños, que imagino no quieren volver a cerrar la economía, porque tiene un drama desde el punto de vista económico muy grande, están nuevamente cerrando. Es decir, esto que está contando, San Pablo cierra 2 semanas, cierra totalmente todas las actividades económicas. Exactamente, solamente las actividades esenciales si fueran incluidas la apertura de las escuelas, pero con una capacidad menor. Sin embargo, hoy hubo protestas en São Paulo de los camioneros en contra del cierre. Los camioneros son una categoría que desde siempre es constituida de apoyadores del presidente Bolsonaro, pero el gobierno de São Paulo dijo que va a mantener el cierre porque la situación es demasiado grave, sobre todo por la cepa P1, que ya está difundida y ya es predominante en por lo menos 6 estados de Brasil. Es una cepa que los científicos ya probaron que es mucho más transmisible que la que estaba circulando antes. Bueno, por eso, esa es la preocupación en este momento, ¿no? Porque Brasil había logrado... estaba recuperándose su economía sobre el final del año pasado y ahora tienen que volver a cerrar porque efectivamente el número de contagios es muy elevado, los fallecidos también y lo que decís, esta nueva cepa que parece tener todavía más propagación y además ser más resistente a algún tratamiento. Sí, ya hay algunos preprints de la CoronaVac, sobre la CoronaVac, la vacuna china que se usa acá juntamente con la AstraZeneca, que muestran que la eficacia de la CoronaVac respecto a esta cepa es menor que la que fue verificada antes. Importante decir, Maxi, que el dato del PBI que salió esta semana mostró una caída que es la más profunda desde 1996, fue una caída de menos 4,1% del PBI, seguida por varios sectores como la industria y servicios, con un desempleo, una tasa de desempleo de 14%. Marta, esa fue la caída en el 2020 de 4,1%, la caída de la economía. Bueno, Argentina cayó 10% el PBI. Por eso lo que quiero contar es cierto que Brasil no estaba en la situación argentina. Brasil no venía a una recesión. Brasil venía con una economía que se estaba recuperando y justo lo agarró la pandemia. Tiene obviamente otra situación, tiene 3% de inflación, otra situación mucho más sólida que la Argentina. Pero ojo que ahora el problema que tiene Brasil, y es el espejo que vemos con preocupación, que ojalá no llegue a la Argentina y no ocurra porque no hay plan B para eso, es esto lo que le está pasando a Bolsonaro, que nuevamente se le hizo una rebelión de gobernadores que están cerrando por todos lados porque los está pasando por arriba esta segunda ola. Le quería preguntar solamente de la vacunación en Brasil, que tengo entendido que ya han vacunado 10 millones de personas, vienen a un ritmo de vacunación que es más rápido que la Argentina. Fíjense que Argentina lleva poco más de 1 millón de vacunados, tiene 5 veces más población Brasil, o sea que Brasil viene a un ritmo que es el doble de la Argentina hasta ahora, para la vacunación. ¿Está Marta? Si no, hacemos el tema de vacunación con Damián acá, la discusión que hay en la Argentina. A ver, Damián. Sí, Maxi, porque de hecho el presidente hace minutitos nada más habló sobre este tema, hablando sobre la cantidad de vacunas que hay en la Argentina, cuántas llegaron hasta el momento y también pidiéndole a los gobernadores que es momento de empezar a acelerar la vacunación. ¿Cuáles son los datos hasta ahora? La Argentina recibió cerca de ya 4 millones de dosis y distribuyó un poquito más de la mitad entre todos los distritos. De hecho, hoy se anunció que van a empezar a distribuir 400.000 dosis más entre todos los distritos de la última que llegó, ¿no? La de Sinopharm, que van a empezar a distribuirse a partir de mañana.
Hasta ahora, Maxi, se vacunó 1 millón, poquito más de personas, ¿no? Recibieron 1 millón la primera dosis y 375.000 las 2 dosis. O sea, como decís, solamente 375.000 recibieron las 2 dosis en Argentina. Es un número muy bajo proporción de la población, ¿no? Ahora, después vamos a analizar por segmentos, a ver quién se está vacunando, cómo viene ese proceso de vacunación y por qué es fundamental acelerarlo. Hay ya 4 millones de vacunas disponibles, pero estás más o menos 1.400.000 colocadas, o sea que... Claro, dosis, pero... Dosis. Claro. Dosis. Marta, simplemente la última pregunta. ¿Cuánto ya vacunaron en Brasil? ¿Están ya los 10 millones de vacunados? No, nos fueron 10 millones, no, estamos con 7,6 millones de vacunados. Eso corresponde a 3,6% de la población brasileña. Y la segunda dosis es aún menos, 1,1% de la población recibió la segunda dosis. Incluso hubo interrupción en el proceso de vacunación en Brasil en los últimos días. O sea que Brasil también tiene un problema de vacunación. ¿Cómo? No, ¿y tienen dosis suficientes o suspendieron por falta de dosis? Por falta de dosis, precisamente, por falta de dosis que van llegando de a poco, así como van llegando de a poco el IFA para la producción local en 2 institutos nacionales de Brasil. Marta, gracias, muy amable, como siempre, Marta, Bruno. Vamos volando la tanda, cuando volvamos contamos bien este tema que decíamos de las vacunas, quiénes son los grupos que se van a vacunar a partir de la semana que viene. Tenemos el tema alquileres, precios de las propiedades y también qué asistencias del COVID han quedado en marcha y cuáles se suspendieron totalmente, qué está pasando con los créditos, con el tema de las tarjetas de crédito, con el tema de las ayudas para el pago de salarios y también qué está pasando en Formosa. Atención que sigue muy caliente Formosa, estos incidentes, imágenes de ahora por el tema de volver a fase 1 y protestas de comerciantes y de gente obviamente que está muy enojada. Tanda, ya volvemos. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Movistar. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que... O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Joyería El Cazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Cazador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Y llegó un momento en el cual, peinarme era un tema. Que quede canchero, que no queden blancos. Y la verdad que la gente de Capilé es unos genios. Tratamiento impecable. Me siento mucho mejor, mucho más confiado. Muy recomendable. Soy Romina Mangue y estás en A24. Super fin de semana Coto. Hasta el domingo tenés 80% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales en glasear botella por 2 litros. Nescafé y bizcochos 9 de oro. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales en pañales Haggis, shampoo, acondicionador y desodorantes corporales, 3x2 en jugos en polvo seleccionados y 45% de descuento y un 5% más exclusivo de nuestra comunidad en cápsulas Dolce Gusto. Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y en cotodigital.com.ar. Canon es mi colchón, oh, oh, porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon es mi colchón, oh, oh. Una persona sembró maíz, trigo, arroz, y así la humanidad pudo crear todo lo demás. Pero ¿quién hubiera dicho lo grande que iba a llegar a ser la civilización?
La agricultura tiene que cambiar y lo está logrando. Somos Corteva AgriScience y estamos para apoyar a las personas que nos alimentan. Con semillas más fuertes, protección de cultivos precisa y avances en agricultura digital, estamos acercando a la próxima generación de la agricultura a la próxima generación de productores. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. En Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contás con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 10, aprovecha 50% en la segunda unidad de gaseosa, frescos y productos de almacén seleccionados. 35% en Pantene, El Viv y muchas marcas más. Además, 30% en vinos y espumantes. En Walmart, seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no le falte nada. Las SUVs pasaron muchas fases, pero la nueva Tracker no solo inaugura una nueva, cambia las reglas del juego. Porque por su motor turbo, Wi-Fi, 6 airbags y el frenado de emergencia, a partir de ahora, esto es una SUV. Encontrá el nuevo nivel de SUV. Encontrá nuevos caminos. Con Genios y los Springbacks, volvé a clase saltando de alegría. Coleccionalos y jugá sin parar con tus amigos lanzando los personajes o escanea la tarjeta y desafialos online. Y como siempre, la revista y la guía escolar con toda la info para tus tareas. Super oferta lanzamiento a solo 300 pesos con 24 lápices de colores y el primer Springback de regalo. Revista Genios. Te presento a Duplex. Con este jabón líquido, las manchas se extinguen cual Tiranosaurio Rex. Te deja un aroma riquísimo, como un perfume de Free Shop. Arre. Yo duplico mi ahorro con Duplex. ¿Y vos? Duplex, Duplex. Duplex, duplica tu ahorro. Con ANC, envías dinero desde tus bancos de siempre a la cuenta bancaria o billetera virtual de la persona que elijas, tenga o no tenga ANC. Viví un mundo financiero más simple. Descárgala gratis. Te levantás a las 7:30 como siempre. Te lavas los dientes. Suena la pava. Te pones la corbata. Saltan las tostadas. Tomás tu café. Agarrás el saco. Le decís a tu esposa. ¿Buscas vos a los chicos? Y si yo no laburo, ¿quién paga las cuentas en esta casa? Te amo. En Cetrogar, la vuelta al cole es súper conectada. Aprovecha esta oferta con envío a todo el país. Tablet Philco más auricular de Evo, Bluetooth a 10.999 pesos de contado o en 15 cuotas súper bajas con tu crédito Cetrogar. Cetrogar, acompaña tu vida. Una persona sembró maíz, trigo, arroz y así la humanidad pudo crear todo lo demás. Pero ¿quién hubiera dicho lo grande que iba a llegar a ser la civilización? La agricultura tiene que cambiar y lo está logrando. Somos Corteva AgriScience y estamos para apoyar a las personas que nos alimentan. Con semillas más fuertes, protección de cultivos precisa y avances en agricultura digital, estamos acercando a la próxima generación de la agricultura a la próxima generación de productores. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. En Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contás con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 10, aprovecha 50% en la segunda unidad de gaseosa, frescos y productos de almacén seleccionados. 35% en Pantene, El Viv y muchas marcas más. Además, 30% en vinos y espumantes. En Walmart, seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no le falte nada. Te va a sonar un poco raro, pero lo cierto es que entre este yacimiento y vos hay mucho en común. Porque tanto los argentinos como este pozo de gas tenemos adentro la energía que hace falta para salir adelante. Una energía que parece invisible, hasta que aparece esa chispa que la hace brillar. Una energía que nos enciende, que nos mueve, que nos da el temple para superar las dificultades y nos forja para seguir a pesar de los golpes. Por eso en Pampa Energía estamos comprometidos en seguir invirtiendo para extraer y producir gas natural para toda la Argentina. Porque hoy más que nunca tenemos que sacar esa energía que tenemos adentro. Pampa Energía. Invertimos acá porque somos de acá. Esto no es otra plataforma de streaming. Esto es lo que extrañas. Lo que amás. Lo que estás esperando. Esto es lo que no podés ver en ningún otro lado. Esto es escapar de tu rutina y dejar que Bob cuide a los niños un rato. Esto es historias únicas, estrellas icónicas y una montaña de entretenimiento. Esto es Paramount Plus. Ingresá ahora a paramountplus.com. Si hay bebitos, mascaditos y bobos y
Hipoglós, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Una consulta. En lo que queda del verano, ¿qué vas a hacer con los descuentos y promos de cuenta DNI? Estoy acá re tranquilo cargando nafta. ¿Y vos? Aprovechando el fin de para arreglar el cosito de la cosa de la casa. ¿Ustedes? ¡Hey, chicas, hola! Ay, perdón, no te escuché. Nuestras promos sirven para recargar el celu y la sube. Un espectacular. Con tu billetera digital podés encontrar descuentos en comercios de barrio, supermercados, estaciones de servicio. En el súper, el 25. Acá, con el 30. Acá, con un 40. Bájate la app y sumate a nuestra comunidad Cuenta DNI, Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Atención que está muy caliente la situación en Formosa en este momento, protestas y tensión con manifestantes por el regreso a la fase 1 de cuarentena que ha determinado el gobernador Gildo Infran. ¿Qué está pasando en este momento en Formosa? ¿Tenés alguna información, Damián? Ya vamos a hablar con alguien desde allá. Sí, Maxi, porque de hecho todavía siguen manifestándose comerciantes y ciudadanos de la capital formoseña que reaccionaron contra la decisión del Comité de Atención Integral a la Emergencia, que ante la aparición de 17 casos de coronavirus confirmados en el día de ayer, tomaron la decisión de volver a fase 1, solo en la capital, entre hoy y el próximo 14 de marzo. 14 de marzo. Fueron todos estos días, 10 días en total, 9 días en total, la decisión del gobierno provincial. Cuarentena total está determinando Formosa entre hoy y el 14 de marzo. Exactamente. O sea, estamos hablando prácticamente 2 semanas. Exactamente, un poquito menos de 2 semanas, que de hecho afecta a todo el comercio, salvo a las actividades esenciales. Estamos hablando, por supuesto, de la salud, muy poquitas cosas. Y, por supuesto, salieron cuando ya se había decidido que todo el mundo tenía que estar en su casa. La policía provincial reaccionó. Bueno, a ver qué está pasando en este momento. Javier Ruiz está ahí en la capital formoseña. Javier, gracias por atendernos. Contanos un poco qué está sucediendo. Compañeros, ¿cómo andan? Muy buenos días. Bueno, continúa la manifestación por parte de la gente que se opone a la vuelta de la fase número 1. Ya llevamos más de 24 horas de fase número 1. Un sector comercial muy golpeado decidió salir a las calles junto a personalidades de la oposición y también algunos autoconvocados y un grupo importante de violentos queriendo ingresar a Casa de Gobierno. Es por eso que desde las 10 de la mañana ya aproximadamente 300 efectivos de la policía custodiaban Casa de Gobierno entre vallas. La tensión fue aumentando a medida que pasaban los minutos entre lo que es gas lacrimógeno, piedras, escombros, botellas, absolutamente todo, ¿no? Mucha gentería, lastimosamente, entre lo que es efectivo de la policía y también los manifestantes. Continúan las agresiones, continúan la manifestación. En este momento la gente se empezó a dispersar, pero van yendo por el sector comercial, lastimosamente muchas vidrieras rotas, y también hacia la jefatura de la policía, ¿no? Que se encuentra a 5 cuadras de Casa de Gobierno, donde también van a realizar una manifestación. Inclusive también hay roturas de vidrio en la legislatura que queda aproximadamente 100 metros de Casa de Gobierno. Es ahí donde se está desarrollando esta manifestación, donde obviamente aumenta a medida que pasan las horas. Uno creía que iba a durar 1 o 2 horas nada más, sin embargo la tensión fue aumentando a medida que pasaban los minutos. Ahora, esto obviamente hay también, me imagino, comerciantes que habían abierto. Formosa había tenido siempre medidas más duras, ¿no? Respecto a, ya se ha discutido esto mucho a nivel nacional, de cierre de fronteras y demás. Pero claro, volver a fase 1, me imagino para comerciantes, restaurantes, locales que habían abierto y ahora tienen que volver a cerrar. Y es algo complejo, ¿no? Genera mucha bronca, una reacción importante. Exactamente, sí, el sector comercial es el sector más golpeado con respecto a esta pandemia, ¿no? Hay que decir la verdad, se cerraron muchos comercios con respecto a esto, empresarios que decidieron cambiar de rubro directamente. El sector gastronómico también apareció en el día de hoy, teniendo en cuenta que también empezaron a funcionar nuevamente de manera delivery. Había muchas flexibilizaciones en los últimos días, lastimosamente la gente también, por ahí hubo mucha irresponsabilidad, empezaron a aumentar los contagios, fueron 50 en 5 días nada más, ayer 17, y es por eso que se determinó volver a la fase 1, pero sí hay mucho sector empresarial bastante golpeado, inclusive, digamos,
en la manifestación a personalidades políticas y también empresarios muy conocidos aquí en la ciudad que estaban directamente muy eufóricos, muy enojados por el regreso a fase 1, ¿no? Ahora, obviamente, la tensión continúa. Lastimosamente, los comerciantes también ligaron de arriba, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Porque había muchos que fueron pacíficamente y tuvieron que huir del lugar, ¿no? Hoy van a encontrarse con las vidrieras rotas de los comercios, con un sector de una peatonal directamente con absolutamente todo destruido, el museo completamente tapado de huevos, lastimosamente un museo histórico. No llegaron a Casa de Gobierno, pero sí llegaron a la legislatura, ¿no? Que se encuentra ahí también, donde están los diputados. Bien, Javier, gracias. Javier Ruiz desde Formosa, capital. Atención con este tema porque claramente, fíjense lo que está pasando en Formosa, pero después es, bueno, cerrás el comercio, cerrás el restaurante, ¿y ahora qué te damos? No hay ATP, quedaron los repro, pero tenés que presentar una documentación grande y son asistencias muy menores. Mañana vamos a dar bien el tema, no hay IFE. Entonces, ojo que no hay mucho margen para volver a cerrar y fíjense lo que está pasando en este momento en Formosa. Esta es la gota que rebasa el vaso, Maxi, porque vos sabés que Formosa había sido muy estricto durante todo el año, había mucho malestar. Yo he hablado con con Ricardo Burjail, ahora en el corte chateando un poco, dice que está muy tensa la situación en la provincia, con solo 17 casos, bien, no muertes, 17 casos. Bien, ¿qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Y nos vamos a la tanda, ya llega Mauro. Sin cambios, en el mercado del paralelo 144 pesos, igual que ayer. En los alternativos, entre 148 pesos el dólar bolsa, 150 el contado con liqui, un mercado tranquilo. ¿Y el Banco Central? El Banco Central está nuevamente comprando divisas. Ayer compró 185 millones de dólares y ahora está muy activo también comprando. Bien, tanda, ya viene Mauro. Colón Compañía de Seguros. Contratá el seguro de robo de moto más completo. Te ofrecemos la mejor cobertura. Comunicate con tu productor asesor de seguros o llama al 0810-222-6566. No esperes más. Asegura tu moto ya en Colón Compañía de Seguros. Ganadera Panamericana ahora te da la posibilidad de disfrutar sus cortes sin moverte de tu casa, comprando online a través de la web y con entrega rápida a domicilio. La mejor carne del mercado. 26566. No esperes más. Asegura tu moto ya en Colón Compañía de Seguros. Ganadera Panamericana ahora te da la posibilidad de disfrutar sus cortes sin moverte de tu casa, comprando online a través de la web y con entrega rápida a domicilio. La mejor carne del mercado. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas móviles. De Corrientes 2822, cerquita de esquina Pueyrredón. ¿Tiene fiebre? Hay farmacéuticos cuidando de vos. Siempre cerca tuyo. Hace 45 años que en Luis Pasteur cuidamos la salud de nuestros afiliados, brindándoles una excelente cobertura en todo el país. Luis Pasteur, 45 años cuidando tu salud. Soy Fabio Checopar. Estás en A24. Super fin de semana Coto. Hasta el domingo tenés 80% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales en Glaciar Botella por 2 litros. Nescafé y bizcochos 9 de oro. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales en pañales Haggis, shampoo, acondicionador y desodorantes corporales, 3x2 en jugos en polvo seleccionados y 45% de descuento y un 5% más exclusivo de nuestra comunidad en cápsulas Dolce Gusto. Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y en cotodigital.com.ar. Estás en una reunión de trabajo. La luz de la sala titila como siempre. Hay medialunas, café, agua. Tomás notas en tu computadora. Una compañera presenta el informe. Le pasás a un colega una foto de ella que viste en sus redes. Le haces un gestito cómplice. Dentro de los cuales podemos ver todo un... Una persona sembró maíz, trigo, arroz, y así la humanidad pudo crear todo lo demás. Pero ¿quién hubiera dicho lo grande que iba a llegar a ser la civilización? La agricultura tiene que cambiar, y lo está logrando.
Somos Corteva AgriScience y estamos para apoyar a las personas que nos alimentan. Con semillas más fuertes, protección de cultivos precisa y avances en agricultura digital, estamos acercando a la próxima generación de la agricultura a la próxima generación de productores. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Con Cetrogar, la vuelta al cole es súper conectada. Aprovecha esta oferta con envío a todo el país. Celular Samsung A31 de 128 GB a 39.999 pesos de contado o en 24 cuotas súper bajas con tu crédito Cetrogar. Cetrogar, acompaña tu vida. Las SUVs pasaron muchas fases, pero la nueva Tracker no solo inaugura una nueva, cambia las reglas del juego. Porque por su motor turbo, Wi-Fi, 6 airbags y el frenado de emergencia, a partir de ahora, esto es una SUV. Encontrá el nuevo nivel de SUV. Encontrá nuevos caminos. En Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contás con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 10, aprovecha 50% en la segunda unidad de gaseosa, frescos y productos de almacén seleccionados. 35% en Pantene, El Viv y muchas marcas más. Además, 30% en vinos y espumantes. En Walmart, seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no le falte nada. Las etiquetas no me sirven. Porque yo no soy una sola. Cambio todo el tiempo. Como mi piel. Ella tiene microorganismos vivos que reaccionan a todo lo que me pasa. Natura Todo Día lo sabe. Y ahora tiene nutrición prebiótica. Una fórmula inteligente que se adapta a las necesidades de mi piel. Vestí tu piel. Viví tu cuerpo. Con ANC envías dinero desde tus bancos de siempre a la cuenta bancaria o billetera virtual de la persona que elijas, tenga o no tenga ANC. Viví un mundo financiero más simple. Descárgala gratis. Desde el 1 de marzo, este es nuestro equipo. En ellos podés confiar. Bien temprano, a las 6:30, Antonio Laje te anticipa de qué se va a hablar durante el día. Toda la información y el análisis más profundo. A las 10 se arma el equipo de noticias. Facundo Pastor y Mariana Contartesi con el minuto a minuto de la actualidad. El análisis económico arranca a las 13 con Maxi Mediodía. Maxi Montenegro te trae todo lo que va a pasar. A las 15 comienza un clásico, Mauro Viale, El Auténtico, los personajes del día y las claves de la actualidad con información exclusiva. A las 18 llega ella, la única, Viviana Canosa, una mujer fuerte y apasionada con una mirada personal. A las 20 es el turno de Novarecio, entrevistas, análisis e información con el estilo inconfundible de Luis. A las 22, sin concesiones, llega Romina Mangel, investigación, entrevistas y actualidad con el sello personal de Romina. Los viernes a las 22, GPS con Rolando Graña, un periodista que le pone el cuerpo a la noticia y te ayuda a entender la información. Y a las 23 es hora de decir basta. Basta, Babi. Irreverente, desafiante, transgresor. El Babi que dice lo que piensa sin vueltas. Los nombres que conoces. Los nombres en los que siempre confías. A24. No te